Suscríbete a La Panterita. Energía de calidad al precio justo. Arete, donde da gusto comprar. Reinpex, para sus marcas Leopard y Jack. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Múnich Ultra, fluye con libertad. Estoy pintando un cielo nuevo, con los colores esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ya saludamos también a la teleaudiencia de ABC TV. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día. El saludo a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Bueno, saludamos a la gente de ABC TV. Ya estamos al aire con ABC TV, canal 19 de Tigo, 3 de Personal, 3 de Flow HD, en Claro, en IPTV también. Van saltando los nombres, ¿verdad? En Cerro Porteño. Uno es Bataglia, el ex técnico de Boca. El otro es Aguirre, pero ahora, según lo que me confirma una fuente, ante la consulta de estos dos nombres, con Aguirre se contactó, pero es un técnico muy caro. Así es. Y con Bataglia todo es muy incipiente y también es un técnico caro y es un técnico que hay que ver si es que el mercado paraguayo le interesa, ¿verdad? Porque acá ya no hablamos de Cerro Porteño solamente ni de ningún club, ¿verdad? Sino que el mercado y el país. Y las circunstancias. Y las circunstancias también. A mí me acaba de decir Bruno, la fuente que siempre nos respeta, que no es candidato. No es candidato. Y como siempre digo, cuando... Y bueno, entonces coincide un poco con lo que a mí me dijeron también, ¿verdad? Siempre digo que esta fuente cuando no me responde es porque... Pero cuando me responde nunca me respondió... nunca me mintió. Con una mentira. Te recuerdo una mentira. Me ayuda en el tema informativo, entonces me dice que no es candidato Sebastián Bataglia. Pero ¿qué te puede seducir un poco de Bataglia, verdad? Porque estamos hablando de un hombre con... Es cierto, dirigió Boca, pero tiene pocas armas todavía dentro. Sí, totalmente de acuerdo. No, a mí no me parece que sea un candidato. Aguirre sí, pero ya tiene un caché bastante diferente, dirigió en Brasil. Aguirre viene del Cruz Azul, ¿no? Sí, fue muy bien ahí. Cruz Azul le fue mal. Sí. En el Inter de Brasil, él fue el que lo bajó a Ángel Romero de Cruz Azul porque se había enterado que había un precontrato ya con otro equipo, lo dejó y perdió 7-0 el último partido. A mí me decía gente que estaba esperando la posibilidad de dirigir a Uruguay, pero Uruguay parece que va por otro técnico, por Almada, que está en el Pachuca, pero estaba especulando con eso Diego Aguirre, que dirigió en Arabia, que muchas veces Olimpia y Cerro sonó para ambos, pero siempre fue un técnico caro. San Lorenzo de Almagro, él fue finalista con Peñarol en aquella ocasión que perdió con Santos de Neymar, cuando Cerro llegó a la semifinal 2011. A partir de ahí se comenzó a ganar un prestigio importante y dirigió en Inter, todos lugares. Inter de otro equipo, San Paulo, sí. O sea, de una larga trayectoria Aguirre. Sí. El tema de Bataglia para mí sí, él sería para Cerro sería una buena posibilidad para él. Porque yo coincido con Fabio, él dirigió a Boca, estaba dirigiendo la RCB, después Riquelme lo nomina como interino, sucesor de Russo, y termina haciendo hasta un cierto punto una buena campaña, después le va mal y lo sacan, y lo reemplaza hasta ahora sigue su reemplazante, que es Hugo Ibarra. O sea, él no dirigió otro equipo, solamente Boca. Germán García, colega TIC, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Germán? Bruno, muchachos, tanto tiempo, ¿cómo andan? Bien, Germán. No queremos sacarte demasiado tiempo, queremos ser concretos. Hay dos nombres circulando en Cerro Porteño. Uno es Aguirre, el uruguayo, pero la fuente nos dice que es muy complicado por el caché, en la parte económica. Y el otro Bataglia, aunque Bataglia me dijeron también difícil. Acá uno de los compañeros que maneja muy bien la información nos dice que al final no es candidato. Entonces,
¿Qué llegaste a saber vos ahí en la Argentina, por favor? Mira, Bruno, ayer se dio una charla, me la definieron como informal, entre la gente de Cerro Porteño y las personas que asesoran a Sebastián Battaglia. En esa charla se habló muy por encima de algunas cuestiones, pero la sensación que quedó de este lado digamos, del lado argentino es que al parecer por las conversaciones, por las formas, por los tonos, no sería el principal apuntado o no sería el único candidato. Esa es la sensación que le quedó a la gente que tuvo la conversación con la directiva de Cerro. ¿Y Battaglia tiene en estos momentos otras ofertas? ¿Baraja posibilidades? Mira, desde que se fue, o mejor dicho, desde que lo echaron de Boca, tuvo algunas alternativas menores que prefirió no considerar, porque, bueno, siempre que uno deja de trabajar en Boca se supone que el salto es justamente un salto, no una caída que uno puede crecer. La verdad que las alternativas que le habían surgido no fueron evaluadas o consideradas por él y por la gente que lo representa, y la verdad que se está esperando, digamos, está todavía aguardando por alguna situación. Acá en el fútbol argentino, después de dirigir Boca, quizás necesite un tiempo para poder dirigir otro equipo. Pero bueno, yo escuchaba un poco lo que ustedes hablaban, y es cierto que él hace la reserva de Boca una muy buena campaña, salta a la primera división en lugar de Miguel Ángel Russo, primero como interino, gana la Copa y luego se queda como técnico principal. Y bueno, él previamente a eso había sido técnico de Almagro, un equipo de la segunda categoría de nuestro fútbol, había tenido 3 posibilidades para ascenderlo al equipo, perdió las 3. Y allí, bueno, quedó a un lado, digamos, del día a día de la ronda de entrenadores, hasta que le surge eso que te comentaba de Boca, con la llegada de Juan Román Riquelme a la vicepresidencia, lo pone en la reserva, saca muy buenos jugadores, hace una buena campaña, bueno, y después en primera división no hace falta que lo cuente porque lo vieron, digamos, sale campeón, pero tiene una muy floja ronda de Copa Libertadores con Corinthians, queda eliminado, tiene un toque con los dirigentes y lo terminan echando en una estación de servicio aquí en Argentina. ¿Una Copa Argentina y una Copa de la Liga ganó Boca con Battaglia? Sí, correcto. Copa Argentina, a ver, dependiendo bastante de Rossi por algunas atajadas y penales, una de los fuertes de Rossi. Se vio quizás en la Copa de la Liga algunos buenos partidos. De hecho, cuando lo echan a Battaglia de Boca es cuando Boca mejor estaba jugando. Había pasado de, 3-4 puntos a 5-6 puntos como mucho. Y bueno, queda eliminado con Corinthians, y los que le mencionaba lo tenían despidiendo de una manera fea, rara, en un lugar extraño para una persona que es el futbolista con más títulos en la historia de Boca. Pero tiene un carácter muy especial, él, ¿o no? ¿Cómo? Que tiene un carácter especial, Germán, ¿o no, él? ¿En qué sentido me marcaste? En el sentido que... Y no sé, a mí me da la impresión de que, por ejemplo, no es muy amigable con la prensa, o es una sensación que tengo. No, todo lo contrario, debe ser uno de los tipos más accesibles a la hora de... Es una persona súper respetuosa, súper cordial, que entiende el juego de ambas partes, se para, habla, te responde los mensajes, que sería lógico, ¿no? Digamos, por una cuestión de respeto a los seres humanos, cuando vos preguntás algo deberían responderte, después si quieren darte una nota o no, está en el criterio de cada uno, pero no, con la prensa es una persona súper amigable, súper accesible, es un ser humano fenomenal. Pero bueno, como se dice aquí en Argentina, el mundo Boca lo terminó quizás absorbiendo en algunas cuestiones. Casi desde el arranque estuvo enfrentado con Juan Román Riquelme cuando llegó a la primera división, por algunos jugadores que le querían imponer y que el técnico creía que no era el momento para ponerlos, y bueno, lo terminan echando, como te digo, en una estación de servicio después de quedar a hacer la octava final de Copa Libertadores. Germán, para cerrar entonces, lo concreto es que hubo un contacto, pero del lado de Battaglia, de los representantes, quedó la sensación que no es el único candidato. Exacto, el contacto se dio ayer, me lo definieron como una charla informal, como le contaba recién a Wilson, y estábamos cruzando ahí de información, y la sensación que quedó de este lado es que al parecer no sería la principal o la única alternativa. Está clarísimo. Te agradecemos como siempre el tiempo, muchísimo éxito y a las órdenes, Germán, por acá, muy amable. Abrazo grande para todos, nos reencontramos en cualquier momento. Adiós. Germán García, colega de TIC Sport. Frío, muy frío. Sí, no. De hecho se acerca al no es candidato, ¿verdad? O sea, no es de esa típica locura, en el buen sentido de la palabra, de que se roba y lo busca un técnico argentino y está enamorado y le ofrece y quiere traerlo. O sea, le da a entender que es uno de los candidatos. O sea,
Mirá que en las épocas anteriores Cerro cuando iba a buscar al mercado argentino para traer a un técnico argentino, lo tenía que convencer, ¿verdad? Y acá le hace entender de que es uno de los candidatos. Claro, vaya a saber también quién fue el interlocutor, ¿verdad? Ojo con eso también. Y si fue de Cerro. Claro, hay mucha gente que sabe. Las carpetas vuelan por todos lados. Te interesa Cerro. Hasta el Gomero ahí se mete. Sí, el Gomero Barrio Obrero. Y meto tu nombre, ¿verdad? Hasta ese tenor puede haber tenido. Lo que recuerda Bruno fue con Milito 2 veces, que era que Milito, y las 2 veces no aceptó venir, ¿verdad? Pero habría que ver hacia dónde está apuntando. A mí, lo de Aguirre, sin conocer que él está esperando otra oferta, me cerraba más porque esta gente brasileña tiene contacto con él, debe tener, ¿verdad? Cerraba más que otros nombres de repente que aparecen, pero después habría que ver quiénes son los ocupados, qué objetivos tienen, porque duele decir, pero como siempre, lo decía el colega también, hay técnicos que después de dirigir un equipo como Boca están esperando otra cosa. Pero para Bataglia le pasó a los Barros Giroto. Yo creo que venir a Cerro, o sea, no sería retroceso por lo que ya comentaban los compañeros. Y fíjate lo que decía el colega. Ellos la percepción que tuvieron no es que no, a mí no me interesa, sino que hay otro candidato. No, es que me quieren tanto. Muy nuevo. Es que cuando estás en esta situación, aquí sentado Zapag dijo, no vamos a traer por traer un técnico extranjero. Chiqui, el mejor técnico. Discurso, ¿verdad? Claro, pero te digo nomás. Acá hay una grabación donde Zapag dijo, argentino no vamos a traer más, vienen, no dejan nada y llevan mucha plata. Y a eso quiero ir, porque decía él, no vamos a traer a alguien que no conozca el fútbol paraguayo y va a venir y va a tener que experimentar y va a perder un tiempo. Entonces déjala a Diego Gavilán, si vas a pensar en Bataglia, Gavilán no está para ser técnico de Cerro. Pero te digo, con todo respeto, pero Arce es el mejor técnico, fue el mejor técnico del fútbol paraguayo. Y si Arce no le encontró la vuelta o ya hubo mal de barcos en Cerro, Diego Adelante parece que va. ¿Cuál es su experiencia? Pero yo apunto al extranjero que va a venir y no va a conocer nada. Y de hecho, para mí, Cerro está perdiendo estos 6 meses con esta determinación, para mí, a destiempo o fuera de tiempo de los dirigentes de Cerro. No, pero tu pensamiento es muy de... Ya de pea. No, ella es de pea. ¿Y por qué le sacaron al otro? ¿Y por qué le sacaron al otro? ¿Entendés? Cerro es un club demasiado grande para estar... Pero no puede sacar su técnico en la segunda fecha, Bruno. No, pero ya hizo, algo pasó. Yo te voy a leer los mensajes. Ayer yo estaba volviendo las vacaciones. No, yo le estaba escuchando atentamente a ustedes ayer. Escuché todo. Yo te voy a decir una cosa. Es una fuente de adentro del club Cerro Porteño. Totalmente de acuerdo, sí. Te voy a leer: falta de disciplina del plantel y cuerpo técnico, pésima gestión de la parte física, demora en la selección de central por mal relacionamiento con los demás miembros del plantel, incumplimiento de los acuerdos arribados con la dirigencia. Estos fueron los motivos por los que lo cesaron a Chiqui Arce. Yo hablo de la fuente del lado de Cerro Porteño adentro. Uno de los puntos, Bruno, perdón, dice uno de los puntos: demora en la selección del central por mal relacionamiento con el plantel. Con el plantel técnico sería. Con el plantel se entiende que es con el scouting, con el nuevo, con el Brasil. Ariel, me extraña vos. Vos volviste a tus vacaciones. Sí. No va pues ir Chiqui así, Carrascal, Moreno Martín, ya vamos a reunirnos para ver si le gusta a ustedes. Plantel de... ¿Se entiende, Federico? Picale para Ariel que volvió ahora. No, yo entiendo perfectamente. Mucha paciencia. Yo entiendo perfectamente. No. ¿Se entendió, verdad? ¿Se entendió? Sí. ¿Cómo es el apellido? Vieira. Y después, ¿cómo se Celía? Pero él es fisiólogo. Pero él también vino para hacer una fiscalización cuando te habla de aspecto físico, ¿verdad? Te habla... Sí, acá dice. Y bueno, y habrá hecho una evaluación, tuvo que ver él ahí. Pésima gestión de la parte física. Viste, y esa la hizo él. Para mí ya estaba todo armado esto... ¿Cuándo vinieron los nuevos profesionales y se crearon los nuevos departamentos? Que yo no creo que los dirigentes de Cerro hicieron como una suerte de proyección de crecimiento institucional. Ellos hicieron eso justamente para este objetivo, de quitarle los poderes a Arce, de ir armando el escenario, porque yo esperaba esto, no en el día, sí esperaba, por ejemplo, si es que no le iba bien con Guaraní. ¿Cómo es todo armado? Explícate un poco mejor. Porque te juro, esto pues sería como patear vos contra tu propia olla. Y ya había resistencia, Bruno, porque ya antes de diciembre, Y ya había resistencia, Bruno, porque ya antes de diciembre, 2 meses antes, 3 meses antes, ya había resistencia. Porque ya antes de diciembre, 2 meses antes, 3 meses antes, ya había resistencia. Porque ya antes de diciembre, 2 meses antes, 3 meses antes, ya había resistencia. Porque ya antes de diciembre, 2 meses antes, 3 meses antes, ya había resistencia. Porque ya antes de diciembre, 2 meses antes, 3 meses antes, ya había resistencia. Porque ya antes de diciembre, 2 meses antes, 3 meses antes, ya había resistencia. Porque ya antes de diciembre, 2 meses antes, 3 meses antes, ya había resistencia. Porque ya antes de diciembre, 2 meses antes, 3 meses antes, ya había resistencia. Porque ya antes de diciembre, 2 meses antes, 3 meses antes, ya había resistencia. Porque ya antes de diciembre, 2 meses antes, 3 meses an
tardaron los dirigentes de Cerro en salir a decir públicamente que Arce iba a seguir. Ya había una resistencia importante. Pero siguiendo tu línea, o sea que vos pensás que ellos cerraron el año y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a esperar que Chiqui arranque la pretemporada, se elijan jugadores, y allá por la segunda fecha le vamos a echar. Ese es tu no me extrañaría porque es una historia repetitiva en el círculo de Cerro Porteño. Ustedes se acordarán que Jubero hizo la mejor campaña en los últimos tiempos en primera etapa de Copa Libertadores. Un día aparece, profesor Jubero, muchas gracias por su servicio. Y apareció un tal Miguel Russo que no dejó nada. Entonces a mí no me sorprende absolutamente ningún tipo de... Entonces estás en desacuerdo con la decisión de Arce. Pero totalmente. Mira que los amigos de WhatsApp, la mayoría están a favor de que se lo hayan sacado a Chiqui Arce. Pero yo sé que hay muchos científicos del fútbol que creen que demasiado saben, demasiado guau que saben. Entonces, volver tranquilo. Vamos a ver ahora cómo es el post-Arce, vamos a ver cómo es el post-Arce, porque después no me extrañarían aquellos que tanto criticaban y dijeron el terco, el que no sabe, el que no modificó su estructura, que siempre el piqui-piqui y la posesión. A ver, por ahí, si el tiempo no acomoda las cosas en su lugar y van, como diría un amigo, en alegre caravana a buscarlo de vuelta. Yo también pienso así. Porque hay que ver el pre-Arce. El abogado de Chiqui apareció hoy. El pre-Chiqui Arce, vean, amigos cerristas, examinen la realidad antes de Arce, cómo era, qué título ganaron. Porque Olimpia se pasó dando la vuelta olímpica con 4 títulos. 4 títulos. Después, no sé, 6 campeonatos llegó Arce y ganó el campeonato. Un título. Pero a mí llegué en día. A Juan es la desastre. A las puchas, pero es algo negro, nefasto de Pochiqui. Ariel, mira, vamos, 10 audio WhatsApp. Ariel, ¿a favor o contra ¿cuántas ganas Ariel? tuviste de volver ya ayer? ¿Verdad? Porque ayer era el día, y me imagino cómo, porque Fabio dijo, yo me pasé escuchando el programa, y digo, si 2 días después está así, las ganas que tenía de volver O sea que ayer, más o menos que la gente de Cerro le tiene que agradecer a Chiqui, Ariel. Por eso, y tienen que revisar, valorarlo mejor. Yo creo que lo que vos decís, Ariel, perdón, con el tiempo la gente de Cerro, los hinchas lo van a extrañar a Chiqui. Claro, porque ahora fue impopular. Ay, el que nunca lo cambió. Y si hubo una etapa en la que tanto cambió Chiqui Arce, está en Cerro. Hasta recurrió a los pelotazos en algunos partidos. Pero le agradeció ni a Cerro en el comunicado. Pues eso por la pandemia. Eso es puro. Eso es puro. El campeonato milagroso. Es de cumplido. Eso es de cumplido nomás. Es puro bola lo que querés decir. Pura bola. Puro bola. Y vos ves acá, yo lo estaba escuchando el índice de impopularidad ahí que se vio a través de los audios WhatsApp. Entonces él es el peor villano ahora. Y resulta ser que tiene que revisar los amigos cerristas cómo fue el pre-Chiqui Arce. Yo, mira, te digo la verdad, creo que acá coincidimos con Dani y con Federico. No sé qué piensan ustedes, ¿verdad? Porque están volviendo las vacaciones. Y siguiendo las redes de ustedes precisamente no escuché, no vi nada que tenga que ver con el fútbol, ¿verdad? Pero no importa. Creo que se lo hubiese cambiado en diciembre a Chiqui Arce si claro. Ya no las cosas no, ellos creían esto, ¿verdad? Lo hubiesen cambiado en diciembre, no era el momento. ¿Sabes cuándo? Pero sabes que los dirigentes también se sientan y hacen evaluaciones. ¿Por qué? Porque el campeonato arrancó. Vos lo ves a Cerro. Primera fecha, no convence futbolísticamente. Segunda fecha, gana. Igual no convence. Hubo jugadores que volvieron a caminar. Entonces ellos habrán dicho, es mejor cambiar de andadura ahora que estamos empezando a que cuando el caballo esté a mitad del río, porque ahí que ustedes qué iban a decir. Ustedes también son demasiado cómodos con el diario del lunes. Vienen acá, Ariel, le tienen que agradecer Chiqui Arce que esto veamos. Pero si ellos ven la deficiencia, dicen, según lo que dicen, porque esta información que a mí me pasan es pensamiento de Zapá y los dirigentes de Cerro, claro. Déficit físico, mal relacionamiento con los que vinieron. O sea, ya hay un mal de barco ahí ya no es, ya. Entonces, ¿cómo haces? Yo te pregunto, ¿cómo haces? Vos sos dirigente, respetándole a Chiqui. Mira que yo te digo y repito una vez más, para mí Chiqui Arce es el mejor técnico del fútbol paraguayo. Mira lo que te estoy diciendo. Pero él mismo, el Chiqui, sabe que esto pasa en el fútbol y pasa especialmente en Cerro Porteño. Totalmente. Él lo sabe. Por eso apagó su teléfono y yo te puedo asegurar que Chiqui va a salir a hablar en algún momento y va a decir también su verdad. Pero este no es el momento. Él está reposando, se está olvidando. No. Él está ahora, yo seguramente lo veo en Paraguarí en estos momentos.
no está conectado a nada, no ve, no escucha, y va a salir a decir su verdad. ¿Sí? Está bien. El tema es cómo no salieron dirigentes los que cuestionaron la parte física en el campeonato invicto, por ejemplo. No, son otros momentos. O en el campeonato del 2021, nadie hablaba de la parte física. ¿Qué pasó? ¿Se olvidó Núñez de preparar a los futbolistas, a los atletas de Cerro Porteño en un año? O tal vez en menos de un año, porque ya el año pasado escuché eso. Esa defensa es interesante. ¿Se olvidó? ¿Cómo se llama? No, porque después del milagroso título, como el comunicado decía, después se le hace el famoso contrato de 4 años. O sea, la dirigencia, porque también podemos decir, ¿por qué de 4 años? O sea, la dirigencia entendió que en el 20 y en el 21 el equipo voló. Y que en el 22 vieron cosas que entendían se podía subsanar o no. Con el tema de la llegada de los brasileños, hubo concesión de parte de Arce. Entran por la cuenta de Julio Enciso, por favor. El tema de Blas Marcelo Cristaldo, de mandarlo a la Secretaría Técnica. Totalmente. Ahora Julio Enciso, su ayudante, colocando un posteo que tranquilamente uno puede interpretar. Siguen las cenizas con el tema de la lealtad, con el tema de quiénes se quedaron, quiénes no acompañaron a la cabeza. Entonces, allí también, esto ocurre en cualquier lugar cuando hay una especie de erupción. Porque entre los elementos que ayer citaba Bruno... espérate ya para Chunay. Muy fuerte. Que la necesidad no te convierta en traidor. Claro, por eso lo porque de la lealtad. Necesidad tenemos todos, pero lealtad poco. ¿Sí? Esto posteó Julio Enciso, que ex integrante del cuerpo técnico de Chiqui Arce, cesado de Cerro Porteño. No solamente eso, que en este 2023 ocupaba el puesto que la dirigencia le sacó a Blas Marcelo Cristaldo. Pero el traidor, ¿a quién se refiere? Sí. Hay que ver a Gavilán quién lo trajo. También. Si lo trajo Arce. Por eso. Espera, quédate ahí también. Ayer le pregunté a Federico, yo te dije, Federico, ¿quién le trajo a Gavilán? ¿Acaso no fue Chiqui Arce? O no sé quién. No, yo ¿quién fue que me dijo? No, le trajo el club. No, yo dije que Gavilán llegó como un agente externo a Cerro Porteño. Lamentablemente después se paró el fútbol, nos fuimos todos a otro lado y no seguimos esa historia, pero Gavilán no llegó, por eso... No llegó de la mano de Arce. No. Es más, Gavilán trae, el que da el nombre de los gerentes, de Vieira y compañía, es Gavilán. Eso, el que trae el otro poder a Cerro Porteño. Eso es más adelante. A mí Sí. la duda que me crea es que antes de la reserva, ¿cuál es el equipo que puede filtrar jugadores a la primera división? Es un puesto de confianza para el técnico de primera, digo, ¿verdad? Qué fuerte esto, Twitty, por favor. ¿Cómo se dice? Al selectivo. Por eso te digo. Se iba. Pero ¿a quién le apunta esto, por favor? Y Enciso, cuando Arce deja Olimpia, en Olimpia a Chiqui Arce le había incorporado en su cuerpo técnico y le ofrecieron a Enciso a interinar. Y dijo no, justamente en esta circunstancia. Y se fue. Y desde ahí quedó definitivamente como un integrante más del cuerpo técnico de Chiqui Arce. Pero acá se fueron todos, ¿no? Ayer estaban poniendo ustedes la Gavilán nota de Pineda. Gavilán y el otro, Gavilán y Acuña llegaron por otra cuerda. ¿Ah? Llegaron por otra cuerda ellos. Pero ¿por qué es más, escribe acá habían informado que Gavilán fue el que tuvo mucho que ver para que vengan Vieira y compañía. Mensaje insisto, ¿por qué? ¿A quién apunta? Que la necesidad no te convierta en traidor, dice. Porque necesidad tenemos todos, pero lealtad pocos. Y es cuestión de hurgar el archivo, porque más allá de que Diego Gavilán hizo su carrera sin estar en esa estructura, da sabe quién, porque en Cerro se da también una especie de cambio limpieza, cuando se van los Grana y compañía, y después entra otros profesionales, creo que estaba Domingo Salcedo, estaba Diego Gavilán. Pero quiero ir nomás cómo arranca, que la necesidad dice, necesidad monetaria, necesidad de triunfar, de dar el salto. Y si Gavilán tiene que ser de dar el salto. Claro, de dar el salto. Porque él económicamente está bien. Claro, no hay necesidad económica. Algo, probablemente, si es que estamos por la línea correcta de la investigación, se podría dar el caso Tiburón Torre Gustavo Florentín. Sí. ¿Se acuerdan? Que hasta ahora hubo una ruptura de relación. No, claro, o sea, que Florentín se quedó. El mensaje... Cayetano Mario Yaquet, no, en Cerro pasó. Sí. Cayetano y queda Mario Yaquet. Pasó muchas veces. Pero si vos, a mí nomás me parece que éticamente y moralmente,
si a vos te trajo fulano y sos parte de su cuerpo técnico y lo echan al técnico principal, vos tenés que irte con el que te trajo. Y en todo caso, el día que vos quieras decir, bueno, yo quiero tener mi vuelo propio, hacerlo estando en funciones, decirles, amigos, yo me quiero ir porque quiero hacer mi cuerpo técnico, pero no traicionándole a alguien, o a algunos, o a compañeros, porque eso se queda en el ambiente. En el ámbito pues se sabe todo. Pero hasta yo te puedo asegurar que ya los técnicos saben a quién se está refiriendo Enciso. Es como el mundillo del periodismo deportivo, todos no sabemos lo que cada uno y cómo quién es acá. Por lo que hay que ver uno si realmente Arce lo trajo, porque si Arce no lo trajo a Cerro. Claro, pero por eso te decía Ariel, Enciso cuando escribe lo que escribe es porque ellos sienten que le dieron ya sea oportunidad, aprobación, porque esto no se coloca a alguien que es un tercero, a alguien que hizo por su cuenta. Esto se escribe a lo que decía Bruno. Lo que pasa es que esa vara es una vara subjetiva. Palabras como ética, moral o conducta no es igual para todos, como también porque acá hay muchos profesionales que entendieron, si no agarro ahora, yo me pierdo profesionalmente. O sea, a nivel internacional, el profe Córdoba se hizo técnico así, hablando de la época de Luján Manera y Russo y compañía. O sea, hay muchísimos casos, pero este mensaje está direccionado a alguien que ellos entendían debió acompañarles y se va a quedar en Cerro Porteño. No hay otra forma. Pero se fueron todos los integrantes del cuerpo técnico de Arce. El tema es esto que decía Dani con respecto a Gavilán, el mismo Achucarro, por ejemplo. Mingo. Por eso hubo una estructura. Que ellos llegan en el momento de mayor poder de Chiqui Arce. En el momento de mayor poder, ¿verdad? Y ayer decía Fabio, y habrás escuchado, Diego Gavilán siempre porque, a ver, Diego era el que Juanma y los muchachos le agarraban en la previa de los partidos de Cerro. Y él siempre hablaba en la línea de Arce. Y cuidando los detalles. No, porque además era comprensible, porque en la línea de sucesión, no hablo del cargo, hablo del selectivo. Él era el que más tenía a disposición, especialmente porque Cerro en la apertura del año pasado utilizó muchos juveniles por el tema de la doble competencia. Y entonces se iba a Arce, pero recibía el reporte de Gavilán, que el año pasado creo que estuvo en esa final de sub-18, sub-20. ¿Y que clasificó a ser Libertadores? La tanda de penales contra Olimpia. Me envían un... Cerramos con ABC TV. Muchas gracias a la gente de ABC TV. De un tuit fechado 26 de enero de 2021. Damos la bienvenida a Diego Gavilán como nuevo entrenador de la categoría sub-23 del Ciclón de Barrio Obrero. Vamos con todo, profe. 26 de enero de 2021. Pero acá me dicen una persona que nunca fue parte del cuerpo técnico de Chiqui Arce. Por eso. Estuvo cerca, pero parte no. No. Pero es un puesto sensible desde el punto de vista que él es el encargado de filtrar jugadores que pueden saltar a primera en conversación constante con el técnico actual de la primera división. Lo que pasa es que pues, no nos queremos equivocar con el destinatario del mensaje de Enciso. Por eso. A lo mejor apuntamos a uno y... O había sido que alguien que de un perfil más bajo del cuerpo técnico quedó. Porque repito, o sea, Enciso pone... Eso vos ponés cuando vos te sentís con derecho a decir eso. Hernán Acuña sí fue traído por Chiqui para el famoso scouting de las inferiores. Pues no sé si se refieren a él. Pero él es el que está interinando junto a Gavilán. Claro. Está con Gavilán. Interina con Gavilán. Sí. Él sí fue visto y aprobado y traído por Chiqui Arce. Y no podemos hablar con Hernán Acuña si él acusa recibo de esto. O se siente aludido. Porque a él le he dicho que le están pegando de todas partes. Grana, le pegó... Él llegó como ojeador de inferiores. Campitos. Una especie de scouting. Le pusieron el nombre de scouting a él, de inferiores. Claro. Pero Arce mismo le nombró en ese cargo. O sea, lo puso. Le trajo. Dio su nombre. Pero entonces él se queda ahora y como el tema no tiene. Ariel, vos tiraste la fecha. O sea, de lo de Gavilán. Sí. O sea, lo que pasa es que Arce estuvo en los últimos 3 años y medio, exagerando. Y en esos 3 años y medio vinieron todos. Por eso. Pero el tema es, hay nominaciones y nominaciones. Porque como vos decís, eso es fecha enero 21. Sí. Y ya Chiqui había ganado el torneo de la pandemia. Había dejado una buena impresión aunque quedaron fuera contra Olimpia. O sea, era un equipo. Y
a Chiqui le hacen el contrato a finales del 21 después de lo de Dos Bocas. Y si vos me decías, ¿en qué periodo Chiqui tenía más poder? Te iba a decir desde el 22, con los famosos 4 años. Claro. Entonces, si vos me decís, Gavilán vino en enero del 21, estaba Chiqui, pero no estaba tan fuerte como en el 22. Si vos me decís, ¿Acuña cuándo viene? Acuña creo que llega el año pasado. Sí, ¿verdad? El año pasado. Entonces, llega en un momento de mayor poder de Chiqui Arce. Porque si la lógica es, ¿quién era el técnico? Todos son bajo la tutela. Pero hay nominaciones y nominaciones, como también llegaron los dos brasileños cuando Chiqui era técnico, pero el propio Arce fue el primero en desvincularse. No. Y allí es donde se hizo la interpretación. Gavilán también estuvo en el fútbol del estado de Paraná. Para claro. decir, es que por ese los lado. compañeros, yo me acuerdo, Juan me dijo que con información. Acá lo que todos nosotros planteamos el año pasado, cuando iba a terminar, es que cómo tomaría Arce la contratación de que me están pasando aquí, que ellos dicen que si iban al entrenamiento y anotaban todo. A mí en ese momento... Estaban bien presenciales, Ariel, o sea, el técnico miraba y estaba Vieira con el fisiólogo anotando todo ahí en el entrenamiento, ¿verdad? Eso puede ser una bofetada. Entonces, es como que venga un comentarista a anotar mientras vos haces el programa las cosas, ¿no? Pero es una decisión de la dirigencia y aguantó, ¿verdad? Porque todos pensamos, ¿te acuerdas cuando Ullón quería traer a este gerente aquí, a Guti? Decía, bueno, Arce no va a aceptar. Hasta el videoanalista renunció, me dice Darío. Arce nunca aceptó una... Hasta Pineda renunció, que no tiene nada que ver. No, pero ¿sabes lo que pasa? Chiqui, ¿verdad? Esta es la típica de... Porque mirando desde ambas aristas, la dirigencia puede decir, espera, pero profe o Chiqui, no fuiste honesto con nosotros en el siguiente sentido. Porque cuando hablaba el tema de los factores, el scouter ofreció nombres para el zaguero y todos fueron bloqueados por Arce, según la versión de adentro. Pues yo le puedo decir lo de Barreto también, la que me hicieron con Barreto. Claro, pero sí. No, pero la dirigencia... Pero lo que quiero decir, la dirigencia dice, espera, pero yo contraté a un tipo que estuvo en Paranaense, que estuvo con Escolari, que estuvo... O sea, y, profe, vos mismo dijiste en la conferencia que vos no tenías nada que ver, pero tenías una trayectoria. Yo los traigo para que te ofrezcan nombres... Y vos le bloqueás, nosotros quedamos como lo que no traemos, y vos solamente me pedí por Bruno Valdés, por Junior Alonso, por Jorge Morel, después decir que los paraguayos son todos caros, en la última conferencia decir que no, ahora ya no es paraguayo, nomás que vengan los extranjeros. Aguántenme, por favor, queremos dar la bienvenida a una empresa Calidad Éticos. Muchísimas gracias por confiar en el Cardinal Deportivo. Libérate de todos los dolores con Etidol 400. Libérate de todos los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. Y para la migraña, dolor menstrual, la falta de energía y después de la farra, tenés siempre a mano Etidol Plus, Etidol 400 y Etidol Plus. Alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es Calidad Éticos. Muchísimas gracias, Etidol. Sigue, Vení a Bristol y arma tu combo enamorados. Aprovecha que comprando 2 productos te llevas en ambos una cuota de regalo y con los mejores precios del país. Notebooks HP más auricular Colque Gamer. Ahora solo 17 cuotas de 199.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En este mes de febrero celebramos el mes de los enamorados en Sueñolar. Regalamos una cabecera Samara con tus compras de nuestros somiers, línea premium hasta agotar stock. Además, el 40% en productos nacionales, 10 cuotas sin intereses, pagando tu primera cuota recién a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. Sueñolar, sentí tus sueños. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte
nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado, te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 o ingresando a www.solar.com.py. Bueno, vamos 10 audios WhatsApp una cosa de bienvenida para Ariel. Yo una cosa nomás por lo que dijo Dani antes, por favor. Acá me recuerdan más, Ariel, para no se vaya, el tema de Pineda que hablaron ustedes, ¿verdad? A él Zapag lo saca por el tema de Topo Cáceres de la selección. Cierto. Y Arcel que pone la mano en el fuego por él y lo trae de vuelta. Por eso ayer su reacción, porque no es muy frecuente que un médico del club se vaya con el técnico. Generalmente los médicos quedan, ¿verdad? Sí. Pero fue esta reacción en agradecimiento a aquel gesto que tuvo Arce para reponerlo en Cerro Porteño. Si hubo ofrecimientos de jugadores valiosos, por ejemplo, trae el scout, como dice Dani, le trae Fabio, le gusta a Chiqui, realmente le gusta en el fondo, Federico, le gusta, Bruno, le gusta también. Pero si Chiqui le dice para hacerle la guerra nomás a Vieira, no quiero, eso no me va a servir, sería un gran estúpido. Porque él, en ese caso, en ese contexto, si fuera cierto eso, estaría conspirando contra su propio trabajo. O sea, él va nomás a jugar con centrales juveniles, faltando tan poco para la Copa Libertadores, y no va a fortalecer nomás su plantel y su sistema defensivo para hacerle la guerra y para no darle la razón o no darle el gusto al scouter, pico. Sería un estúpido. Se recibió de estúpido si es Chiqui Arce, si es que esa versión es cierta. ¿Puedes volver a leer el factor ese que ayer dijiste? Voy a leer otra vez, espera. Porque, repito, yo voy a las dos campanas porque lastimosamente Cerro, sacando a su técnico más identificable en los últimos 30, 40 años, en un comunicado seco, permite que haya este tipo de interpretaciones. Pero por eso, yo planteé eso, yo entiendo lo que dice Ariel, pero yo me baso en lo que Bruno leyó ayer. Por favor, si... Sí. Falta de disciplina del plantel y cuerpo técnico. La parte del scouter. Pésima gestión de la parte física. Okay. Demora en seleccionar el central por mal relacionamiento con los demás miembros del plantel. Claro, y acá ya aclaramos que el plantel técnico se entiende. Claro, lo que querían poner es del staff, del organigrama que Cerro hizo. O sea, Ariel, volvé a escuchar eso. Se plantea Dani, pero ahora, también tenemos que tomar en cuenta que a veces... ¿Y qué pasa? Son no interesadas. Yo soy el dirigente y yo traje a este profesional que no creo que sea por chaucha y palitos. Le pago un dinero importante para que me haga un trabajo. Sí. Que es dar nombres. Si el tipo da nombres y vos no me das el visto bueno. Como puede ser también nombres que nos cierran al cuerpo técnico, bueno, Dani. Entonces, claro, si Fabio, a eso iba. Porque ¿Qué pasa si a Chiqui no le convencía? Porque él quería Bruno Valdés, él quería Junior, quería Héctor David Martínez, quería... entonces si le presentaba Pedriño, sí. Y él no le conoce al Pedriño. ¿Y por qué no dijo? Pero le conocen estos nuevos, entonces yo te digo, los nuevos integrantes de... O le conoce, ve, averigua y no le gusta su perfil. Pues yo sinceramente, entonces, yo no Ariel, creería. Si vos sos Chiqui y yo soy, no sé, Zapag, Petengil, Martínez, Berni, Agüero, te voy a decir, profe, ¿y por qué no dijiste eso cuando le trajimos? Vos pensás que este iba a ser un tipo que iba a venir a decir, profe, ¿no querés? Le estamos pagando X money. El tipo viene de trabajar, no sé, con Palmeiras, con Paranaense, en la CBF. ¿Por qué no dijiste eso? Esta es la típica, porque también, pues, esta es la típica, viene fulano. ¿Vos sabés para qué viene? Deja nomás. Yo otra vez me voy a poder arreglar. Como también puede ser que no sea tanta la gestión, porque el Chiqui dijo, yo me acuerdo, escuché o leí, dijo en un momento en rueda de prensa, ahora ya queremos a cualquiera, nomás no importa la nacionalidad. Claro, como dando a entender también que no se cerraba tanto o no se acercaba tanto a los nombres. Hasta eso. Claro. Y desligándose él
de la contratación o la gestión de la contratación de Central. Aguántame, por favor. Arranca con todo con Kenton. Arranca tus clases, arranca tu trabajo, arranca tus desafíos. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas de esta promo y escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Y si no podéis pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Claudio Aquino también tiró un mensaje le tiró un mensaje de agradecimiento a Chiqui Arce, ¿verdad? Después le va a dar lectura a Fabio, por favor. Ojalá el fútbol algún día nos vuelva a encontrar, Claudio Aquino, en la parte central. ¿Qué querías decir, Dani? Están recibiendo llamados todos los muchachos acá. Yo justamente ese discurso y el cambio del mismo de Chiqui con el tema de la nacionalidad del zaguero, yo puedo interpretar como algo que no le gustó a la dirigencia con el tema de ese relacionamiento malo que tenía con Vieira. Pero ¿cómo? Porque ¿sabes qué voy, Fabio? Porque primero Chiqui dijo, tiene que ser paraguayo. Tenemos problemas con el tema del cupo. Lectura. Espera, uno más uno nomás. Arreglón se dice, están caros los paraguayos. Claro. Entonces, pero eso es como decir, estamos buscando uno más uno. Los scouts no habrán nombrado a zagueros paraguayos. Sí. Ese mensaje es, no, nosotros no queremos extranjeros, tiene que ser paraguayo, porque tenemos cupo. Y después dice, ¿sabes qué? Que venga cualquiera nomás. Entonces yo decía, Perana, primero bloqueaste todo y ahora decís que sí. ¿En qué quedamos? Pero discúlpame, Dani. O sea, yo sí soy también se hizo la averiguación, se contactó. Sí. Cuando yo conté lo de Héctor David Martínez, yo conté que era por el tema del cupo de los 7 extranjeros que tenía Cerro. Es que Chiqui abiertamente dijo. ¿Qué va a hacer? No, pero nunca dijo el tema de antes de que el tema de los extranjeros, del cupo. De los 7. Dijo, bueno. Él dijo. Entonces, cuando a mí me pasan la información, me dicen, no, Chiqui pide porque son 7 extranjeros ya los que están. Y se hizo la gestión, y si no se puede, y Junior Alonso le dice, no, yo tengo que volver a Rusia, porque inclusive yo sé muy bien que con Junior Alonso volvieron a insistir. Su señora está embarazada y está acá en Paraguay, y Junior quiere estar acá. Pero el Krasnodar ya no le dejó, le dijo, no, tenés que cumplir por lo menos 6 meses. Y Bruno Valdés, ¿qué va a hacer? Le dejó a Cruzeiro y se fue a Boca. ¿Qué va a hacer? No puede hacer nada. Yo le estoy David Martínez es carísimo. No, yo le estoy dando interpretación a lo que vos informaste ayer, el tema de la demora. O sea, ahí es muy simple. Y bueno, pero ¿qué va a hacer si van fracasando las negociaciones? Entonces vos desesperado decís... No, las negociaciones que fracasaron fueron las que quería Chiqui. Y sí. Y eso nomás te estoy diciendo. ¿Y qué culpa tiene Chiqui ahí? Vos dijiste, demora de la elección del zaguero por el mal relacionamiento con el scout. Esto es de adentro. Claro, Cerro, entonces, desde el vamos hubieran dicho, no, scouter todo muy lindo, pero ¿sabes qué? Acá, si yo no quiero, no va a venir el que vos crees que es el reemplazante. Y va a venir el que yo quiero, ¿sabes? Pero si se cae, bueno. ¿A qué le llaman demora? ¿En qué sentido digo? ¿En qué momento empieza a participar de la elección de los defensores el scouting? ¿Ya desde noviembre, diciembre, cuando no pudo venir Barreto? ¿O después de que Cerro hizo este organigrama final? ¿Se acuerdan? El organigrama donde Marcelo va con Julio Dos Santos, que Enciso va de ayudante directo de Chiqui Arce. No me sorprendería, Fabio, que por la mala planificación, y vos mirá el mercado de pase de esta temporada de Cerro, y es mala desde el sentido del equilibrio. Sí. O sea, bueno, entonces... que le preguntaron a los brasileños, o ellos empezaron a activar desde la venta de Pulpito. Espera un ratito, Ariel. Entonces quiero llegar a lo siguiente. Nadie está diciendo hasta ahora lo que... Ustedes no se animan a decir las cosas como son. Yo te dije que se equivocó. Ustedes no tienen los pantalones. Porque... y me extraña, porque yo...
¿Qué querés que te diga, Bruno? No, déjame, yo te voy a decir, porque ustedes no están nada lo que están diciendo. Te dije. No, estamos hablando, ¿sabes qué? No soy el único, pero voy a decir lo que pienso por lo menos. Ustedes no se animan y yo soy No se animan, amigo. Acá me dice muy buena fuente que, y fíjate, y le habrán dicho a la pucha, dice que a Martínez no lo quiso darse, a David Martínez. Pero la dirigencia hizo la gestión. Le dijeron, ¿querés que hagamos un intento? Dijo, no, Martínez no. Martínez no me interesa, no. Y ahora ya está por jugar, River. Ahora ya está recuperado, ¿va a jugar? Sí, va a jugar de Michel y lo va a poner. Pero entonces, me dice muy buena fuente por que eso te estoy diciendo. No lo quiso darse a Héctor David Martínez. ¿En serio me está diciendo? En serio te estoy diciendo. Bueno, a la vuelta, Edgar, yo voy a decir mi opinión. A lo mejor puedo estar equivocado, pero voy a decir lo que nadie está diciendo hasta ahora. Me hablan de una cosa que me parece también... Aguantámela, Federico, por favor. Te pido una cosa, me parece clemencia. También interesante mencionar cómo estaba el día a día últimamente en Cerro Porteño. Por eso, aguantame, por favor, Edgar. Les recordamos que se viene partidazos del torneo Apertura por las pantallas y app de Tigo Sport. Este viernes se enfrentan Libertad versus Sportivo Luqueño. El sábado Cerro Porteño versus Guaraní. Y el domingo Olimpia versus Tacuaré. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Seguí, por favor. Ahora estamos recibiendo más mensajes, más información. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembué, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Y ahora tenemos un consejo de la mano de Pollos Don Juan para darle más sabor a tu parrilla. Descubrí la gran variedad de embutidos de Pollos Don Juan. Chorizos parrillero, coli sin picante, besitos, chorizos con queso, chorizos de Viena, botifarras, salchichas, chistorras y mucho más. Anímate a darle un toque especial a tus picadas. No esperes más, acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y hace de tu parrilla la más deliciosa. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Farma Oliva y la Cooperativa Universitaria se unieron para traerte este super beneficio. Todas las compras que realices este y todos los miércoles en cualquiera de nuestras sucursales o realizando tus pedidos al delivery 021-235-5000. Escribinos al WhatsApp 0986-104-097 y abonando con tu tarjeta de crédito de la CU obtendrás 30% de descuento en todo. No te lo pierdas, te esperamos. Sentite mejor con Farmoliva. 0972730730. Los mensajes están. Le vamos a dar oportunidad a la gente que hable. ¿Cómo que no? Una fuente me dice 5 nombres de defensas extranjeros le fueron ofrecidos a Cerro Porteño y terminaron fichando por otros equipos. La última opción fue el central de Paranaense. El colombiano. Hernández. Ahora hablamos de él. Sí. Tenelo del 21. Ponelo al aire, Chiquiarse, por favor. Yo no lo conozco a Rafael, no tuvo nada que ver, yo no hablé con Luis Felipe sobre ese tema. Voy a aplicar, habla de quién, de Rafael Vieira. El scout de nuevo hombre poder en Cerro. Ponelo al aire, Chiqui. Archivo, 21 de noviembre. Nosotros tenemos todo el archivo. Wilson y Obi. Inclusive dejan de ir al gimnasio y anotan esto en una carpeta. Ponelo al aire a Chiquiarse. Yo no lo conozco a Rafael, no tuvo nada que ver, yo no hablé con Luis Felipe sobre ese tema en ningún sentido. Fue la institución
la que salió a buscar nombres y sí lo puedo decir, yo creo que Diego ayudó mucho en eso, Gavilán, porque le dieron a Diego esa tarea. Y sí, el cargo y la necesidad de tener scouting en primera división, como ya se hizo el año pasado en formativa, era un tema pendiente, ¿no? Era un tema pendiente porque si no nos vuelven locos y hay que profesionalizar las áreas, ¿no? Le dieron la tarea a Diego Gavilán de elegir a esta gente que vino, en el buen sentido de la palabra, que no me tomen a mal, digo la gente profesional, Vieira y el fisiólogo Celia. Bueno. Sí, porque Diego Gavilán estuvo bastante tiempo ahí en el fútbol de Paraná, porque había hecho aquella famosa Libertadores con Capiatá, que estuvo a punto de ingresar a la fase de grupos, y es el propio Chiqui, porque el contexto de esa entrevista es: profe, vos tuviste mucho que ver porque en la conexión escolar y fútbol brasileño, y entonces él dice... Me hace notar algo acá, Dani. Perdón, acá me están haciendo notar algo. Poné un poco otra vez lo de Chiqui Arce. Yo no lo conozco a Rafael, no tuvo nada que ver, yo no hablé con Luis Felipe sobre ese tema en ningún sentido. Fue la institución la que salió a buscar nombres y sí lo puedo decir, yo creo que Diego ayudó mucho en eso, Gavilán, porque le dieron a Diego esa tarea. Y sí, el cargo y la necesidad de tener scouting. Espera, ahí me hace notar una persona que estuvo en la conferencia, que cuando él dijo fue la institución que le dio a Diego Gavilán, él se rió. El Chiqui se rió cuando dijo, no, la institución le dio a Chiqui, ahora puedo decir que la institución le dio a Diego Gavilán que elija él, y se rió. Okay. Ahí pues gesto que vos en la radio vos no claro. ¿Entendés? Y claro, porque es llamativo también. Pero se rió, dice que una que por lo menos le digan a Chiqui Arce, estando por medio Felipao, porque Felipao estuvo hasta el año pasado en Paranaense, hasta finales de año, que no le hayan por lo menos también, preguntaba un poquito a Felipao. Y bueno, ¿por qué no dicen la verdad? Vamos a hablar ya. Pero vamos a hablar ya, ahí voy nomás por lo que... Espera, Dani, discúlpame que te No, pero lo que pregunta Ariel... Vamos a decir la verdad. Es que la estamos institución... dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y ya hay Pucuma, ¿Es Andumina? No, pero, yo dije hace 40 minutos que Gavilán tuvo que ver. Menos mal que apareció esto, porque no me creía nadie. Yo decía, no, pero Gavilán tuvo que ver para que venga. Pero no es el tema. No, yo sé que no es el tema. Tampoco vos pero estás está bien diciendo. que haya aparecido esto. Tampoco vos estás Otra diciendo. cosa, acá me dice que Gavilán dio los nombres. La gestión la hizo Cerro Porteño. Gavilán dio los nombres porque él está estudiando lo mismo en Brasil. El tema de que fisiología, gerencia y toda esa cuestión, y él dio los nombres y ahí la dirigencia de Cerro trajo a esta gente. Otra vez, pobre gente, la pucha, ¿cómo le llamamos? No, pero lo decimos una buena. Lo que pasa es que es difícil Vieira. Y no podemos decir los brasileños. Claro, porque yo incluso ayer pregunté si el señor había hablado ya y no hablamos de ellos que vinieron. No fueron presentados. No, y ellos estaban anotando mucho. Y también, por ejemplo, hay algo que pasó el fin de semana antes del partido contra Trinidense, donde ya nos hizo a nivel de palabra una recomendación. Dice que Cerro sacó una circular en la que decía que el plantel debía dormir en Encarnación y retornar al otro día. Y en la que prohibía que los jugadores vuelvan en sus vehículos personales. Ya no lo hizo como, se puede decir que Francisco... Como una recomendación, claro, ya no fue una... Ya a nivel circular, pues, ¿qué significa? Claro, o sea, una es una imposición. ¿Dónde hay que cumplir? Cumplieron. La dirección de ellos querían volver rendimiento... todos, porque me decían la partida terminó a las 8, ¿cómo suele pasar en Ciudad del Este, verdad? Querían volver toda la misma noche, y el club le sacó una circular. Por eso digo, ¿cómo se manejaba? Cuando vos te manejas con circular, pues ya... Claro, ya es diferente. No, porque ahí ya tenés que respetar el reglamento interno. Algo que está escrito, sí. Te pueden sumariar, te pueden así multar. Mismo, vamos a decir la verdad. Y ya están por arriba, Chiqui. Ya están por arriba del técnico. Claro. No, ahí ya le pasaron. Le saltearon ya. Ahí ya le saltearon. Sí. No, porque el propio técnico... voy a decir... darle la libertad a los jugadores de volver. Claro. Nadie está diciendo la verdad de la milanesa hasta acá. Puro bla bla. No, en el buen sentido también. Yo creo que estamos dando información. No, datos estamos tirando. Pero ¿sabes qué? Vamos a Federico, vos, Dani, Ariel, Fabio, vamos a hablar ya por las cosas. Las cosas por su nombre, basta. Opama. Esto ya está
¿cómo se llama? Ya creció mal, ya vino torcido el árbol. Entonces nació mal. Y no quiero usar ese término de... bueno, nació mal. Y si te tomo, usted no voy a decir, ahora quiere cuidar frase. Porque hay que ser cuidadoso. Hoy, Dani, no sé... ¿Qué dijiste recién? Usted no se y ahora quiere... Pero a usted, pues yo le puedo decir, pero después me salen, me dice Bruno, dijo tal... ya sé, fue mal concebido y después van a entrar, no sé, me sacan un comunicado de las concepciones y todas esas cosas porque habla de... No, por eso. Yo ya me cuido nomás a esta altura. Me sacan un comunicado de asociación de no sé qué cosa. Entonces, esto ya nació mal. Okay. ¿En qué sentido? ¿A quién le puede gustar que cuando vos fuiste el técnico campeón en la pandemia, el peor momento, Cerro estaba muy mal económicamente, muy mal, gana el campeonato, gana milagrosamente el campeonato, sí, que eso no le saca derecho que si salía campeón Guaraní iba a ser un campeón justo, y así como Cerro salió campeón también fue un justo campeón porque peleó hasta el final y llegó y cumplió ganando el partido que tenía que ganar. No, que Cerro reconozca que fue un milagro es porque sí, no, el otro pero fue... está bien, pero llegó hasta la última fecha peleando el campeonato. No es que alguien agarró con un gol milagroso y le dijeron, bueno, usted coronamos campeón. No. Cerro hizo mérito. Sí, sin la necesidad de ganar ese partido. Bueno. Porque gracias a ese empate salió campeón. Bueno, el empate, está bien, el empate. Y después pasa el tiempo y vos ya no tomás la decisión de... le dicen a Diego Gavilán que es inferior tuyo en el sentido profesional, claro, y también en el estamento del propio club. Le dicen a Diego, vengan poco profesionales para que vengan. No le dicen a Chiqui. ¿Por qué no le dicen a Chiqui? Elegí un poco vos, por favor, para sacarte presión a vos de la gestión y todas esas cosas. Por lo menos, ¿qué opinás de estos nombres? Puedo hablar con Felipao. A ver qué te dice, qué referencia. No, pero por lo menos pero ya vuelvo a la raíz. Pero está perdiendo si ya le dicen a otro mensajero que es lo que más va a esperar que te consulte, Pico. No. Le dicen a Diego, andan a poder buscar estos profesionales. Y, por favor, Diego Gavilán conoce menos que Chiqui Arce el fútbol brasileño, para mí. Estuvo en Inter, pero Chiqui estuvo mucho más tiempo en el fútbol brasileño. Sí, pero ahí, Bruno, depende. Una cuestión generacional, me vas a decir vos. No, y creo que decía recién Federico. Él está estudiando, o sea, está bien, depende. pero Chiqui alzando el teléfono, o acaso así no le trajo allá. No. Sí. ¿Acaso así no le trajo allá? No, alzando el teléfono, él habla portugués y sabe. La dirigencia te va a decir, Mateo también. Y no solamente eso. No, está bien. Apuntar al cargo. El cargo te va a elegir los refuerzos, entonces, papá. Espera. ¿Entendés? Espera. Ese ya es un primer. Ese ya es, ¿sabes qué? Claro. Eso ya es decirte, ¿sabes qué? Chiqui, vos ya no mandamos acá, será. Nosotros mandamos acá, la dirigencia. ¿Sí? Y nosotros vamos a traer, y trae un subalterno. Le encomiendan el trabajo. Después, no contento con eso, le traen a estos profesionales y se va a mirar el entrenamiento de Chiqui Arce haciendo apuntes. ¿Vos cómo vas a tomar eso? Yo te pregunto sinceramente, con la trayectoria, con lo que vos sos en el mundo Cerro, vos sos Chiqui Arce, ¿qué vos vas a pensar? ¿Qué vos vas a decir? Y en otro momento capaz ya se iba en ese momento. Yo te digo sinceramente, la dirigencia acá ya no le tenía a Chiqui, cuando se lanzó ese famoso video de Zapata, digo, vamos a hacer algo inaudito, 4 años Chiqui Arce el proceso. No pasó eso. Es que... Y yo te digo, mira, no es que yo le esté defendiendo a Chiqui, ni hablando en contra de la dirigencia, ni a favor de la dirigencia. Estoy citando situaciones, hechos puntuales. Entonces es como que yo mañana, siendo jefe de deporte Huaca, porque todo es Guau nomás, no sabemos.
Porque la jefatura, pues no es que te ponen vos sos jefe, vos sos líder naturalmente. Que pasa también eso. Y agarran y le dicen, ¿sabes qué? Viene un tipo para sentarse acá en la mesa y le va a controlar a Federico Kepa, dice, a Chun, a Ariel, y yo no sé. ¿Va a ver, Juan? ¿Qué vas a pensar vos? Y que no están bien las cosas. Y claro, amigo. Y sí. Y ahí ya depende de vos, porque depende de tu templanza, que vos querés demostrar. A lo mejor Chiqui quería decir, deja que vengan estos tipos, yo le voy a seguir trabajando. Correcto. Y si yo llego a ser campeón, le está por la boca a todos estos tipos, porque siempre Chiqui Arce en cada conferencia, hasta siendo campeón y ganador, hablaba que en el mundo Cerro mismo, ahí hay enfrentamientos, o sea, es como que en el barrio mismo se pelean entre ellos. Hasta en la última conferencia. ¿Verdad? Siempre habló él así. Sí. Entonces, yo creo que Chiqui esperó, pero la dirigencia dijo, no, vamos a sacarle nomás ya a él. Porque esto fue una destitución, no fue que Chiqui renunció. No, claro. Y bueno, entonces yo tengo la película clara. La directiva ya a él no le quería. A él ya le sacó poder, le sacó fuerza. Y Chiqui en un momento dado, hay también un archivo, Wilson, te pido por favor, uno de los colegas, creo que fue Dani Maciel, le preguntó, vos tenés, le dijo, ¿qué me vas a decir vos a mí? Si yo, mi hijo se murió, yo al día siguiente vine a trabajar. O sea, él está templado, él tenía la fuerza, pero ya la dirigencia, ¿sabes qué? Ya le venía cortando la mecha, hasta que como vieron ellos, este tipo no se va a ir. Y vieron también los dos partidos de Cerro Porteño. Claro, no es que lo sacan porque no se iba a ir, sino que ellos entendieron que ya no... ¿Sabes qué? Si Cerro ganaba los dos partidos y jugaba relativamente bien, no lo podían sacar. Claro. Ganando inclusive, jugando mal. Ganando, teniendo 6 puntos. Ganó. 6 puntos. Ganó. O sea, se le sacó después de ganar. Ya sé, pero pasó con la primera fecha. A ver, acá analizamos. Pero ¿cómo ganó también contra Trinidense? Los dos partidos. Y bueno, yo a Federico le digo, mira que por la fuerza de la costumbre, está empatando, no está ganando. Pero el Cerro estaba tan defendiéndose contra Meliano, que era... No, los dos partidos terminó pidiendo... Yo en ese relato que hiciste, Bruno, hay una omisión. Porque pandemia, milagro en Dos Bocas, ¿en qué deriva? El audio que ayer escuchábamos cuando Zapata da el regalo de Navidad de los 4 años. Ahí era todo color de rosa, todo muy lindo. Claro. Todo esto que se genera es por lo que pasó específicamente en el 2022. De la famosa cantidad de lesionados, que Chiqui dijo, no, Palmeiras tiene 30 cámaras hiperbáricas, acá tenemos una nomás. Pero después... Nosotros recordamos en conferencia. Claro, o sea... Después de una victoria, acá algunos pegan el grito y festejan porque trajeron una cámara y Palmeiras tiene 20. Acá otro dato importante. A Arce le dijeron, necesitamos cambios. Y ahí él lo cambia a Cristal. Sí. O sea, no le dijeron sacarlo a él. Le hicieron saber, ¿verdad? Porque... y yo o sea, no, pero... Lo que dijo Bruno en estos últimos 5 minutos, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Sabe que le sacaron todo? Y este fue el golpe final. Sí. Ya calentó muchas cabezas, ya, ¿verdad? Pero... Esto fue una cronología de Claro, hechos, pero se fue dando de forma gradual. Hechos, claro. Porque por eso decía, esa conferencia que acabamos de escuchar... Pero también hay muchas cosas que marcamos partido a partido desde el año pasado, que también venía muy confundido Francisco Arce. O sea, Francisco Arce todos sabemos, un gran técnico, pero él cambió a cada rato de equipo. Ahora la moda, por ejemplo, vamos a recuperar a Moreno Martín, va a ser otra figura. ¿Qué es Moreno Martín hoy? Un tipo con el que Arce habla del partido. El famoso es el que comentan los dos, cómo está viendo. El tercer suplente ahora. Y eso se ve, la puta, te trajimos a Churín, el equipo no anda, Fernando Fernández atléticamente no puede jugar en la primera de Cerro, y nos jugamos y después en la conferencia decimos que va a ser la dupla. Entonces me parece que todo eso habrá generado la decisión, porque viene hace mucho confundido. Carrascal no puede jugar. Pero por eso te primera, digo, por eso yo le decía el tema de la omisión. Un día lo pones a este chico Bobadilla, que no es menos que Carrascal, porque Carrascal es un despropósito ya porque le da pase de gol al rival, ¿verdad? Ya, todo lo que van a tener que hacer lo hace Carrascal, y el otro día lo saca la concentración. Entonces hay muchos cambios ya desde el año pasado, y Cote casi peleó los 2 títulos, ¿eh? Pero la otra dijimos en peligro. ¿Cuándo fue la última vez que Cerro jugó bien el 4-0 con Libertad? Cuando usted dice que le alza la mano se apaga darse 4 años,
era la época electoral. Claro. Era arreglar con Arce, Después del con milagro. Jan, y le ganó por goleada todo porque Arce estaba en la cima de la popularidad después del milagro. Por eso yo Boca. le decía a Bruno y también a Ariel pero Arce no es el que... Perfecto, pero derivó en el famoso contrato de 4 años, a tal punto que ahora la otra batalla de la rescisión, porque estamos hablando de un contrato que se rompe con un cuarto cumplido nomás. Pero lo que pasó en todo el 22 hizo que en esa conferencia, si esa conferencia era en enero del 2021, enero del 2022, Chiqui se iba a ir de Cerro. Chiqui iba a estar en una posición de decir, ¿qué? Todo lo que Bruno contó. Pero ya en ese momento, el propio Chiqui decía, no le encuentro la vuelta. Si en las mismas conferencias hablaba de las lesiones, del cuidado personal, de que él en su época de jugador, hasta hablaba de, mira que la relación con las esposas. O sea, cada conferencia de Cerro, entonces todo eso derivó a que se traiga a estos profesionales en ese contexto. Por eso yo marcaba, si en ese momento... Chiqui también habrá entendido. Perfecto, hay que hacer algunos cambios, hay que hacer algunas concesiones. En otra época, se iba. Decirle, Blas Marcelo, no se iba. Yo me voy. Pero Chiqui aceptó porque también entendió que el 22 fue malo y que había que hacer cambios. Ahora, que no si tenía la primera, la espalda, ¿verdad? Claro, pero si la primera prueba de fuego en materia de la relación con el scouter era el zaguero y bloqueó los nombres que ellos habían dado y se quedó con el que él quería y que terminó siendo imposible. Y en una de las últimas conferencias dice sí, que sea extranjero nomás, no importa. También habla las claras de lo que era el relacionamiento de Chiqui con Cerro, donde él era más que un técnico, pero después vamos a ver algo más profundo, capaz para otro momento, del tema de el fútbol paraguayo no está para los técnicos de cierta jerarquía y renombre, aceptar que venga alguien y decir, no el otro. Porque acá otra vez decimos, pero ¿qué pasa si? Entonces, eso es lo que derivó, además de cuestiones puntuales. Lo que ustedes comentaban, Federico, vos contaste lo de la circular de Encarnación. El viernes salió así, claro. Se pegó en todas las paredes. Porque ahí sabes que es un eterno debate y discusión entre... No, pero así nomás. Si así nomás no iba bien. Porque con el tema científico. El Cerro hay un código de disciplina nuevo desde que apareció lo de Mateus. A partir de ahí se exigieron varias cosas a nivel de disciplina con multa. Pero el tema de pernoctar, también porque, ¿qué pasaría? Ya que hablamos del fisiólogo, de los que anotan. Los profesionales brasileños dicen, señores, conviene más pasar la noche... luego de un esfuerzo físico como un partido de fútbol, pasar la noche en esa sede y luego viajar al día siguiente, aunque eso implique perderte la noche, que totalmente también... de acuerdo. Entonces, ¿qué todo pasa? El plantel quería venir y el cuerpo técnico estaba de acuerdo con que vengan. Claro. Y no estamos hablando de disciplina, estamos hablando de lo que vos Por decís. eso. Venía a las 10, 11 de la noche a cenar con la familia, pero la circular apareció y tuvieron que cumplir. Porque había sido el fisiólogo y le dice, ¿sabes qué? El organismo se recupera mucho más si dormís en el lugar del partido. Y ahí te van a decir, pero nosotros salimos campeón. ¿Cuándo lo que salieron? Ya hace 3 años, el año pasado, ¿cómo le fue? Se lesionaron todos. Entonces, ese tipo de cosas es lo que genera un roce de un contexto donde ya venía todo desgastado. De acuerdo, sí. O sea, me parece que todos están aportando datos muy importantes a lo que se llegó, ¿verdad? A la decisión final de la dirigencia de Cerro. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. ¿Sos de los que arrancan temprano y necesitas rendir al 100% en cada una de tus actividades? Pufa Energy te brinda máximo rendimiento, energía y vitalidad para encarar cada una de tus actividades. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy. Calidad éticos. Por el mes de los enamorados
asegurados. Atalaya S.A. de Seguros te trae una super promo. Con cada póliza de auto te regalamos el obsequio ideal para tu pareja. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año, con los cuadernos Araña, las licencias más importantes de las princesas de Disney y Dragon Ball, en sus versiones tapadura y tapa flex, con diferentes diseños y formatos. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí a @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Hay premios todas las semanas. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Lo que pasa es con Chiqui le iba a traer a Bruno Valdés, a Junior Alonso y al otro Martínez. Le iba a traer a ellos porque él recibe por ciento de los jugadores que trae. Hola Bruno, Federico, Chum, los otros no me olvidé él, sí. El 2021 salió Julia Dosa y Servio campeón en Guaraní. Ellos lo que le dieron el campeonato a Cerro. Julia Dosa y Servio. Ellos se vendieron y por eso salió Cerro esa vez. Uno, escuchaba mi audio, amigo. Yo digo que Francisco Chiqui Arce es un excelente entrenador y como olimpista digo, ojalá algún día vuelva a dirigir el Club Olimpia. Me doy cuenta que en Olimpia se le quiere más que en Cerro Porteño y así como están las cosas, no creo que esté de acuerdo él con la venida de Diego Churín a Cerro y seguramente se molestó por la no contratación de Junior Barreto a Cerro. Lo que pasa que está buscando la forma de que Chiqui renuncie por sí solo para no pagarle su rescisión de contrato. Esa no es la realidad, esa es la pura verdad, nada más. Buen día Bruno, Ariel, Federico, espero que estén todo bien. Acá la única vergüenza es la dirigencia de Cerro, nada más que eso. El día que ellos salgan, por más que digan que se apague, ponen la plata, pero alguien lo tiene que haber que le quiera al club y que no le use como negocio nomás. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos, y date el gusto con los postres Pudding Flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Si este verano se viene con mucho calor, no te preocupes con los acondicionadores de aire Speed. Speed de 12.000, 18.000 o 24.000 BTU, todo está bajo control. Speed, da gusto vivir así. Representa y distribuye La Yuteña S.A. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Bruno, acá con el problema legalmente es la institución. La institución. Cerro es el problema, ¿no? Ni si le trae a Guardiola, ni si le trae a Angelotti. No hay una solución para Cerro que de raíz luego, desde que es una institución. Buenos días, Bruno. No se podría hablar con la gente, entre comillas, con los profesionales brasileños. Es mejor hablar con ellos que de ellos, porque en realidad esa es la otra cara de la moneda para tener toda la información completa. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Busquémosle, le estamos buscando, de hecho, Wilson, por favor, 0972-730-730. Ya hablamos de Olimpia, hablamos del campeonato, hablamos de Nacional, el tema sub-20, audio WhatsApp por ahora. Hola, Bruno, ¿qué tal para todos la mesa? Yo le quase mira la año técnico y por la partida y soy responsable de la derrota y la irresponsabilidad yo pagar la club la pérdida para los jugadores es la irresponsabilidad para la ecuación siempre la técnica sí soy responsable de la derrota y ¿qué viene su responsabilidad? Y se entiende pues señor que porque él es el técnico, él es el responsable del resultado, él no va a pagar, bueno, espérame. Le vale a nadie que este es un terco, fue el único técnico que cuanto a Cerro nadie le querían dirigir
cuando querían conseguir técnico y todo rechazado, fue Chiqui Arce que vino otra vez a levantar al equipo, al club mismo, y le quitó campeón. Y eso nadie ve, nadie le agradece a Chiqui Arce. Al tipo ese que dijo que el problema es la institución y se refirió a Ancelotti. Les recuerdo que el apellido es Ancelotti, no Angelotti. Si no sabe ni siquiera pronunciar el apellido de Ancelotti, debería sencillamente cerrar el pico. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa tallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO, con la promo Flechados por el Cacique. Este 12 de febrero sorteamos estadías para 2 parejas en Satori Zen Club para pasar el día de San Valentín. Incluye traslado en limusina, desayuno romántico, cena, champán, masaje. Con cada 30.000 guaraníes de compra en el Cacique ya tenés tu cupón en Luque y Aregua. El Cacique sí te conviene. Muy pronto en la ciudad de Itagua. Buen día, Bruno. El problema de Cerros son los Zapag. En tiempo del finado Abraham, Cerro nunca se iba a la Libertadores, pero hasta ahí no va. Primera. Hasta acá Bruno, va el aporte Bruno. Pero el problema es Zapag el problema es no pensáis Cerro. Algo interesa yo, no interesa yo va Cerro Porteño, no interesa yo. Hola Bruno, ¿qué tal muchacho? Bruno, el problema de Cerro es la dirigencia. Ayer le dijiste a Virgilio Ferreira que cómo le vas a dar a un aventurero la dirigencia de Cerro. Y más aventurero y payaso que los zapatos, ¿qué querés? Bruno, no pongas más las conferencias de prensa de Arce Orecuera y Roma Subí. No los echa se ve y más la Arce vendo rojo en dulce y más cuántas oportunidades ya tuvo, ni pre ni post, nada de Arce, por favor. Yo estaría de acuerdo si se hacía antes de que empiece el campeonato y la pretemporada y todo eso ya. De ahí tenía que empezar el nuevo técnico. Ahora porque ahora el que viene va a decir el famoso, yo no pedí este equipo, yo no armé, bla bla bla. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del Neumático, el centro de servicios más importante del país. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor. Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Claudio Aquino en su cuenta de Instagram: primero que nada quería agradecerte porque fuiste quien confió en mí y me trajo a esta hermosa institución. Gracias por estos años vividos, los cuales fueron muy lindos. Gracias por cada enseñanza en lo futbolístico y cada charla de la vida que me diste. Muchas gracias a tu cuerpo técnico también. Se te va a extrañar y bueno, sabes que acá tenés una persona fiel que podés contar para lo que quieras. Ojalá el fútbol en algún momento nos vuelva a reencontrar. Claudio Aquino refiriéndose a Chiqui Arce y la despedida.
El Aedes aegypti está más cerca de lo que pensás. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya. Con tu mejor aliado, Uscuerna, está en vos el poder de transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Hay un equipo Uscuerna para cada necesidad. Encontrá el tuyo en Chacomer y los mejores distribuidores del país. Somos Uscuerna. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con picantes, morcillas y mini morsis, parrilleros con picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi, el gusto es nuestro. Los Zapac de 30 campeonatos, creo que ganaron 6 nomás. De 30 campeonatos, 6. Chiqui le sacó campeón invicto a Cerro Porteño. Y se ufana, Zapac en todos los campeonatos, nunca sale invicto. Y Chiqui le sacó invicto. Y no sé cuál. Bruno, el problema de Cerro con los Zapac, Juan José Zapac. ¿Hace cuántos años que está ese tipo? Nunca ganó. ¿Cuántos técnicos cambió ya? ¿Cuántos jugadores pasaron? Nunca ganó nada. El tipo no sabe nada, no tiene noción de fútbol. Es un buen empresario, pero no figura en la parte de fútbol. Hay que sacarle ya a Juan José Zapac, a la familia Zapac. Tiene que venir otra gente, renovar. Ese es el problema de Cerro. Gran problema, no es Chiqui, no son los jugadores, es Zapac. De ahí Cerro, mi amigo co-dirigente, me acuerdo muy bien que Cerro estaba muy bien en la Copa Libertadores con... creo que en 2018, 19. Clasificó en la octava de final a jugar a Palmeiras. Vaya por Cerro, vaya por la dirigencia. El mejor central de fútbol paraguayo en el momento. O en de Juan Escobar. Así que no interesa yo Inter para ver. Y siempre fue de esa manera. O en de que pulpito vea ni pumula campeonato y quinto yuela sin reemplazo nada. Es una joda total esta dirigencia. Bruno, tengo una sospecha, o no, mis dudas, que Arce le intentaron hacer renunciar, hicieron de todo, y como no iba a renunciar, entonces bueno, le tiraron ya ahora, ¿verdad? Entonces por ahí pasa el tema. Ojalá que cuando se cumpla el ciclo de Julio César Cáceres y que sea por muchos años, algún día vuelva a Olimpia Francisco. Porque ese ya es Chiqui. Nunca como cerrista acepté que venga Anguilla y inciso en Cerro. No lo digo despectivamente porque así se le dice a él en las canchitas, ¿verdad? Porque yo burlaba que del Ciclón jugaron otro equipo, ¿ves? Yo me acuerdo muy bien de eso. Entonces... Bruno, Zapac va a terminar hundiendo más al club en lo deportivo y en lo económico. Una vergüenza esta familia, con estos barras alquilados que en cada asamblea se van a votar. Y ahora tenemos un consejo de la mano de Pollos Don Juan para darle más sabor a tu parrilla. Descubrí la gran variedad de embutidos de Pollos Don Juan, chorizos parrillero con y picante, besitos, chorizos con queso, chorizos de Viena, botifarras, salchichas, chistorras y mucho más. Animate a darle un toque especial a tus picadas. No esperes más, acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y hace de tu parrilla la más deliciosa. Pollos Don Juan para todos los gustos. Último audio WhatsApp en este bloque por lo menos. Yo creo que la dirigencia tiene que ser un poco humilde y tiene que ir a rogarle a Chiqui Arce que vuelva otra vez al club. Porque no hay ningún otro técnico que pueda hacer lo que Chiqui Arce hace y ganarse el respeto de todos los jugadores, de los demás técnicos. Y si le trae un nuevo técnico, ¿cuánto tiempo le va a llevar? Un campeonato entero para formar, limpiar el plantel. Va a ser una pérdida enorme para el club. Se equivocaron los dirigentes y yo creo que deberían admitir. Nacional ayer perdió sobre la hora ante Huancayo 2-1. Lo de la selección sub-20. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, ampliamos todos estos temas. Título en Olimpia, Johnny. Julio
ya tiene el reemplazante de Tucu, será Otálvaro. ¿Cómo? Otálvaro por Salazar. Otálvaro por el Salazar, el sector derecho. Sería el único cambio. ¿Qué pasa, Federico, con el título? No, está bien. Se había perfilando y ya está. Ahora tiene como título. Digamos, Johnny, que hay tan poca novedad en Olimpia que es el título, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, claro. Sí, señor. Aparte en radio, título en medio que no va. A la pucha. Vea, vos sos que no encontráis. No, así no, Johnny. Vamos a trancar acá, Johnny. No, yo no tengo la culpa, hermano, que vos no seas creativo. ¿Cómo que así? ¿Cómo que título no hiciste? Enrique Caballero de San Olimpia me hubiese dicho como título. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Top of Mind por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol con la garantía de la cooperativa Chorticera. Y te hablo del aspecto económico, te digo. Sí, el aspecto económico que me parece que el hincha Olimpia se tiene que acostumbrar a estar bien, estar mal, volver a estar bien así permanentemente. Sí, no, esto de que caen demandas, que vuelve a reactivar uno que arregló. No sé ya, esto va a ser constante, Johnny, no sé cuándo va a acabar. La verdad que uno pensaba que los amarillos ayer, digo que el que están tratando de arreglar con él es Escabones, que está fuera de la dirigencia, o sea, Escabones lo hacen por respeto a quien fue el ídolo, porque si fuera otro no. Claro. Lo hacen por ser Raúl Vicente. Ahora, yo no sé qué haría Olimpia sin Escabones, ¿verdad? Y reconocer también la gestión de Alejandro Domínguez. De Alejandro y el Doria. presidente de Y también Doria también, ¿verdad? Pero esto, ¿cómo te voy a decir? Es una bola de nieve que de repente se ataja así como se puede, después vuelve otra vez. Yo no sé, salta de... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo es la presión, Dani, Federico, Ariel, Fabio? Se llama, ¿cómo es? El que está sobre la piola, el que... malabarista, es verdad, pero... No es saltimbanqui, espera. Tiene un nombre. No. Algo de algo de con F comienza. No, es contorsionista. El que se como no pegó más. Jorge un término más de la fatear, pero no es el que está ¿cómo buscando. ¿Cómo se llama? Ese que hay un término castellano bien hablado, ¿verdad? Dios mío, me ataca el alemán, ¿será? ¿Cómo se llama? Con F comienza, estoy seguro. Algo de cuando hace equilibrio, viste que está ahí, después le pasan una vara y está, este cuyajo atama, después ahí se pone otra vez costado, se va a la derecha, a la izquierda, y así más o menos. Equilibrista, es verdad, en términos así, pero la profesión tiene un nombre. Alguien me va a soplar acá. Ninguno acá, no. Maracayacimo, no es maracayacimo, existe una palabra que describe al equilibrista. Y los amigos se llama algo así de fulguracionista, algo así. Trapecista, ya dijimos no. Funambulista. Ahí está, gracias. Yo no la sabía. Poné funambulista, sinónimo. Poné lo que dice funambulismo. Pasa, señor. Pasa. Funambulismo. Funambulismo. Mira, oye, no tengo esta palabra. Sí, yo tampoco, Ariel. No sabía. Equilibrista en todo caso, funambulismo nunca escuché. Pero a vos no te gusta nada lo que yo digo, yo ni hoy amanecí. No, es que la idea es... Funámbulo, dicen. Funámbulo, ¿escuchamos, Johnny? Acróbata que realiza ejercicio sobre la cuerda floja. ¿Viste? Claro, sobre la cuerda floja, pues... Pero está bien, sí. Claro, porque una cuerda floja. No, una cuerda... Claro, y sí. Por eso te digo, el olimpista tiene que acostumbrarse a esto. ¿Qué pasa, Ariel? No, esto solo se suele ver en las calles de Asunción. ¿En serio?
¿Viste? O sea, hay árboles a veces de punta a punta. Y papá por segundo, ¿viste? Exacto, ¿sabes? Cuando tiene que bajarse a pedir la plata. Tampoco es para que te rías, si le está comprando Olimpia con un... No, así no haría, ¿viste? Cuidado, se merece respeto Olimpia, hermano. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contáctanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Ventas al por mayor y menor. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Cómo es el equilibrista o funambulista callejero? ¿Cómo es, Fabio? No, y de un lado ya tienen ellos todo atado ahí, ¿verdad? Pero del otro lado ellos se ingenian y le ponen un gancho para que eso pueda ser rápido, inmediato, ¿verdad? Porque ni bien da amarillo, rojo, ya el tipo cruza frente a vos y pone la cuerda. Ya se sube eso de la cuerda. Tiene que ser práctico para el armado y el desarme. Y para la búsqueda con la... ¿Cómo se llama eso? Pero hay semáforos que no tienen el minutaje, ¿verdad? No. ¿Y cómo el tipo sabe? Él sabe en qué momento se baja y después... Y tres malabares tiene que ser rápido. Y después se va y saca su gancho. Y exacto, después un amarillo y después ya es verde. Y la necesidad. Es una maestra, ¿no sabes? ¿Vos Ariel te ve como equilibrio? No. En algún momento. No. Bueno, Jacuro, la de vamos a intentar, pero... Ariel, Federico, nosotros no estamos, no caliente. Chun puede ser. Chun en Cachula, si no, Chun ya estaba por ahí. Como hace las artes marciales, quizás hay maniobras similares. Yo a vos, Fabio, no te veo, estamos muy apegados a ese sacrificio. Pero primera vez que escucho la palabra. Es más, cuando voy a quitar... No, Fabio, ya lo práctico, te va un tapeteo ahí de por tu vídeo Pero hablando de términos nuevos y los que usan más a los jóvenes, especialmente en redes, está el término funar, pero esto de funámbulo, mira, porque funar, por ejemplo, es cuando vas a lapidar a alguien en redes, o sea, va a ser funado, te van a funar y esas cosas, pero eso, por ejemplo, sí es de la jerga más joven, pero funámbulo, no. Y bueno, es una linda metáfora para todos los que convivimos, ya sea en el tráfico, en el día a día, ¿verdad? Este mes de enero, febrero, pero bien. Aprendimos una nueva palabra. Johnny. Sí, señor. Hacemos malabares, pero en la parte económica. Aníate, pues. Ya lo dijo. Aníate, Johnny, ya. Nosotros no somos de... Un poco sobre recorrido. Calavera nos chilla con tu lema, Johnny. Claro. No, yo te digo, hacemos malabares, pero en la parte económica. ¿Y vos le reconoces al malabarista? El pueblo está con ese deporte. ¿Y en la calle te cruzaste ya con ellos, Johnny? ¿Con los malabaristas? Sí. ¿Y le das, permanentemente? ¿Le da algo, Johnny? Normalmente. Sí. Pero son personas trabajadoras. Sí. Y al limpiadero hay que tenerle paciencia también. Ya los perros a veces no les tienen... Los caruseos venían de la pizarra. No es fácil la vida. Hoy salir del lavadero y... Pero vos ya, Sofi, no le hagas salir del lavadero. Ya no querés que toquen tu auto, ¿vio? Y la verdad que no, cuando tienes hambre, se me le decís nomás, no. No, pero lo que pasa es que ya va directamente, no te pide permiso. Sí, directamente en soqueta. Sí, bueno, pero es el tema. Hay que tratar de tolerancia. ¿Por qué vos te aguantas? Vos vas ahora predicando en la tolerancia. Estúpido le digo algo así, no, pero no puedo saber que tengo mi... Por eso te digo, yo tengo mi lado bueno. Usted no estuvieron, ¿sabes? Que acá hizo catarse con el tema de que lo que le pasó en un... como en natación, en un restaurante. Sí, el agua con gas es mi problema. Continúa ese problema. Quiere con gas, y ahora seguro. Que la tolerancia. No, pero yo le tengo... Vos sabés lo que trabaja a los 40. Igual a esa gente que vende fruta, ¿verdad? Hay que tenerle paciencia. No, nomás le decís, ya está, o pámane. No, pero esa práctica, Bruno, no se da con los limpia vidrio. Porque ellos no piden permiso. Ellos directamente ya te atropellan. Sí, porque es la única manera. Vos estás mirando tu celular. Ponete vos en el lugar de él. Sí. Perdón, Johnny, vamos a dar la información de Olimpia.
¿Sabes qué es lo que pasa, Ariel? Te extrañaba mucho. Tenés que Ariel, ponerte vos en el lugar loco. del otro. Te extrañaba, Ariel, en serio. Igualmente. Porque preguntaba tu Cerro Caballú. ¿Cuándo huele Cerro Caballú? No, Ah, ¿qué tal? espera, Contame la pero voz. Ariel, ¿Eh? acá hay una queja genuina de un cliente. ¿Qué pasó? No, pero Llamó para Sí, reservar muchas yo llamé, veces. sí. no me atendiste, No me pero digas. te voy a Sí, cobrar. espera, Ariel, vos Y me se ganó. no estás aplicando derecho a admisión, no tiene una lista negra. Sí, no, yo tengo su lista negra. Yo un fin de semana le llamé para alquilar su cerro. Pero no ya sé estaba qué, todo alquilado para la fecha de brujería. Pero fue solamente por eso. Porque él quería para enero, por lo que leí después así el grupo. Y en enero ya estaba todo reservado en diciembre. Y bueno, pero ese contestador nunca más me voy a ir. El último lugar, Gendiro. Si la tierra se está quemando, voy a entrar en un pozo, pero no me voy a ir a hacer roca. ¿Cuántas veces le llamaste, no Bruno? debe ver, pues ya te sirve como un No, búnker, ¿eh? no me atendiste, Samuel. Vos tenés que atenderle a todos los clientes. Por Pero igual. vos sabés que no me desconecté totalmente de lo que es el trabajo. Está bien. Porque más me hacía vale, falta es que, realmente. hombre, ¿cuánto trabajo? Igual acá había repercusión de algunos posteos que, lógicamente, se Siempre sabía te que seguíamos, estaban. siempre te seguíamos. O sea, no hay necesidad que digas que estabas desconectado del fútbol, pero estabas conectado a otras Claro, cosas. pero Sí, seguíamos, pero más de nosotros joda te Viloreí, seguíamos. ¿verdad? Viloreí, Nosotros queremos saber qué es lo que vos la estabas vida haciendo. rutinaria, porque vos hiciste bien también, por ejemplo, en salir. Bruno salió del grupo de Cardenal Deportivo, por ejemplo, y está muy bien. Está bien porque si no hay, qué sé yo, que fulanito, que la presentación, que esto. No, que viene Me parece fulano. extraordinario, porque es la forma de vincularse. Pero eso es cierto, vos sabés que cuando volvimos, y hay una parte donde hablábamos de quién va a ser el reemplazante de Pulpito, pero sin mala intención, genuinamente Bruno preguntó, ¿y Junior Barreto? Pero es porque estaba desenchufado. No, yo por no eso. vine desfasado. Pero vos sabés, no estaba Férico, estábamos ahí. me- Y él dice, no, y entre los reemplazantes, ¿dónde? Y yo me quedé pues, con Y el dijo, tema de Junior Barreto. Cosa, claro. Y yo le miro y que Pero eso no, está pero en bien serio, también porque significa que te reseteaste, limpiaste Claro. la mente. Porque No, pero no- ¿sabes que esta gente que vende cosas, el limpia parabrisas, ¿sabes qué es lo que pasa? El pues ya se va por el no siempre. Porque la gente todo es no le dice. Entonces no va a hacer nada el tipo, no va a poder comer, nada no va a hacer. Pero, ¿sabes qué? Tiene que únicamente usar esa técnica, porque también está la técnica del otro lado, que la gente ahora le hace funcionar su limpia parabrisas, y ahí ya no puede hacer nada el tipo, pobrecito, ¿verdad? Pero yo en mi caso, Bruno me convence más. ¿Le puedo limpiar? Cuando me pide así con respeto, porque él me atropella, luego ya me atropelló. Ya me Ya genera te una reacción. Me cae mal porque no puedo imponerte algo. Y ese es el tema. Pero vos te vas todo con tu vidrio cerrado con aire. ¿Qué es lo que te va a hablar a vos? No. ¿Y qué te va a decir? ¿Te va a tocar de tu vidrio y te va a enojar más? No, ¿Por bajo. qué tocar mi cosa le va a decir? No. Bajo la ventanilla y punto. Pero no se va por bajar la ventanilla. Vos sabés, yo no tengo ni bola, polarizado. ¿Eh? No, ni polarizado yo no tengo. Ah, ¿en serio? En serio, tío, yo soy al natural. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es el Losarrab? Consiste en la unión de viguetas o de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Casa Marco, Palacio Cristal Templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicio Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Johnny. Señor. Tema Olimpia. Si Otálvaro se engripa o no sé, vamos a suponer que se golpee. ¿Quién es el...? O sea, Otálvaro va por Tucu Salazar. Sí. Que sería el único cambio en Olimpia. ¿Verdad? Con relación al partido contra el Sportivo Luqueño, primera fecha.
O sea que van a jugar Alejandro Silva y Vampeta Gómez en el medio. Exactamente. Por Fernando derecha, Fernando Cardoso y Hugo Fernández por Hugo el sector izquierdo. Y se mantiene la dupla Derly González con Bruera. Exactamente. ¿Y quién va a ser el suplente de Otálvaro? En el partido anterior no llevó lateral derecho suplente Julio Cáceres. Otálvaro ni siquiera fue convocado, no fue citado para concentrar, por ende ni siquiera estuvo en la banca explicativa. Entonces, imagino que como en el partido anterior, sería Zárate el único defensor. Y no descarto que pueda aparecer Facundo Zavala también en la banca explicativa. Pero si hablamos del reemplazante, si selecciona Sergio Otálvaro, me parece que Olimpia podría jugar con Zárate como lateral por la zona derecha, o tal vez el técnico lo pueda ver mejor a Barreto como lateral por la zona derecha y que pueda ingresar Zárate con Mateo Gamarra. O sea, ahí tiene posibilidades de mover sus piezas. Rodrigo Rojas Luqueño ya fue presentado oficial. La oficial ya lo presentaron a Rodrigo Rojas, es jugador del Olimpia justamente. Bueno, Johnny, entonces en el arco y defensa, salvo el cambio de Otálvaro, si Otálvaro llega a jugar bien este partido, porque va contra Tacuarú, Trinidense, después le toca Guaireña y después el clásico. Después ya el clásico. Sí. Si llega a jugar bien Otálvaro, yo no sé si Salazar, ¿para cuánto tiempo es Salazar su lesión? Salazar ya estaría para el partido de la cuarta fecha, sería para el viaje a Encarnación, porque él se lesiona el lunes, una semana completa de recuperación, sería la segunda para el partido contra Guaireña. Contra Trinidense, en Encarnación ya podría estar para la cuarta fecha. Ahora, ¿cómo hace si él juega bien para cambiarlo después? Y conociendo a Julio Cáceres, cuando un futbolista sale del equipo por lesión, él siempre mantiene en este caso al que fue cambiado, pero pasa que este es un lugar que no tiene un dueño, Bruno. Aquí no es el lateral izquierdo titular, el Tucu Salazar. En el segundo partidos terminó el año y no de muy buena manera ese partido contra Nacional. El Tucu Salazar, pero fue campeón, entonces el técnico arrancó con él primero el amistoso contra Guaraní, que fue el amistoso más fuerte, y también el partido del campeonato Supercopa. Juega el Tucu Salazar, arranca el campeonato, primera fecha ante el equipo del Deportivo Luqueño, y veremos cómo rinde Sergio Otálvaro, porque no tuvo rendimiento de 9 ni 8 puntos el Tucu Salazar en los dos primeros partidos oficiales, tanto por la Supercopa y también ante el Deportivo Luqueño. Ni de 7, Johnny, hasta me atrevo a decir ni de 6. Sí, yo no pude ver el partido contra el Deportivo Luqueño, Federico, sigue escuchando la radio, pero me parece que contra Mediano no llegó a 7 puntos. No, y contra Luqueño entró en el juego este chico Frete, ¿verdad? Frete había jugado. Estaba haciendo un partido normal, entró en el juego de Frete y se puso nervioso, le comenzó a salir todo mal, incluso la culminación de las jugadas, que suele ser bastante pulcro, y en el segundo tiempo tuvo la lesión. Y lo de Otálvaro está para ver cómo reacciona con los centros y Bruera, ¿verdad? Porque hasta ahora Bruera no tuvo ese hombre que desborde y tire en forma seguida centro, casi como recurrente. Ese es el problema de los laterales de Olimpia, por derecha principalmente. Los altibajos que persiguen a ambos, ¿verdad? Altibajos dentro de su rendimiento. Nunca hay 3 partidos buenos seguidos. Claro. Pero la sensación es que si los dos están en igualdad de condiciones, es Salazar por encima de Otálvaro. Creo que sí, más manejo tiene. Sí, y te da más juego con diagonales. Claro, más manejo, a mí me gusta mientras más que Otálvaro es más vertical. Otálvaro es más directamente. Y que los dos son un peligro a la hora de marcar, en eso coinciden. No, pero te da más centro, por ejemplo. Más desborde te da Otálvaro. Por características se entiende más con Silva también. Otálvaro es más de ir por pero fuera. Ya no hay tanta necesidad porque Silva está adentro. Silva adentro, sí, porque con Cardoso pues son 2 por afuera ya, ¿verdad? Sí. Cardoso juega a la derecha, como está jugando ahora. Cuando Cardoso jugaba a la izquierda, es cierto que dice Bruno, se atiende mucho mejor Otálvaro con Silva. Pero sí, para lo que quiere el técnico es Salazar por manejo. Sí. Pero Otálvaro es más intenso, es más para partidos fuertes, me parece. No tiene intensidad el Tucú.
Él es medio livianito, con buen manejo, pero... ¿Y quién marca mejor dentro de lo que... Yo acabo de decirte... Empate técnico ahí. Y son un peligro en el sentido de... El Tucu era que hacía penales tonto, ¿verdad? El Tucu hizo aquel penal en Porto Alegre. Dos penales, sí, en Porto Alegre. El del Inter. Y después contra Libertad no hace uno. Sí, no, contra Libertad lo que el error que después lo condena a Aguilar a hacer el penal. Le costaba mucho las pelotas cruzadas a sus espaldas. Mergarejo y compañía bailaron por ahí, sí. Y Otálvaro tuvo también un par de expulsiones inclusive. O sea, porque marca el marcador de punta es... Su penal más recordado sobre la hora 93 minutos contra Nacional. Uno no sabe marcar. Que lo elimina Olimpia de la Copa Sudamericana. Contra el Zorro. Estadio lleno contra el Zorro. Que se le encima y el Zorro hizo todo lo demás, ¿verdad? Sí. Pero no, tiene problema los dos. En la final, no sé si era finalización contra Guaraní o en un clásico después Beto también se hace echar. Otálvaro está en esa jugada. Clásico. Sí. El clásico que gana por penales. Claro. El Olimpia de Gorosito. No, pero marcando, o sea, no hay uno que... de los dos que diga, bueno, pero le saca ventaja en la defensa. Fíjate que acá estamos hablando uno de manejo de diagonales en jugada como Tucu y el otro más vertical y con los centros como Otálvaro. Una vez se valoró mucho que el Tucu lo contuvo Aquino en un clásico en la cancha de Cerro. Que lo marcó muy bien, no le dejó anticipar. Eso sí me acuerdo que se ha hablado muy bien de la faceta defensiva de Salazar. Pero se destaca más en cruzar pelota a Otálvaro. Sí. Es más asistente Otálvaro en cuanto a ese propósito que tiene de jugar por derecha, de meter centros al área, ya sea con la zurda, que lo hace mejor, o con la derecha. Me parece que culmina mejor Otálvaro. Perdón que mezcle las cosas, pero como vamos contando noticias y así es el programa, chikungunya tiene Federico Santander, será después de 8 años vivir en el primer mundo, Dinamarca, Italia, o a veces ahí ya tiene chikungunya. Chikun. No me sale esa palabra. Es que hablamos mucho de chiqui, por eso me parece que mucho ya... Chikungunya. ¿Cómo se dice? Chikungunya. Chikungunya. Sí. Pero viste que esa segunda sílaba la que... Bueno, pues tampoco nadie se va a morir por... No, chiquitunga, no. Te estoy diciendo. Se salió y no aguantamos. Pobre beata, mi amor. Chikungunya. Es más, la vez pasada cuando el luqueño, después del partido contra Olimpia, y le preguntaron a Florentín por el tema del juvenil, y justo íbamos a colocar, pero le agarró chikungunya. Y la vez pasada Fernández no jugó por COVID. Chikungunya. No, chikungunya o... Chikungunya o chikungunya. Hoy estaban diciendo los... Nia es la terminación. Nia. Terminación Nia. Y Chikungunya. Sí. Chikungunya, entonces. Así sería. Terminación... Pero es la última con la Y. Pero yo lo que escucho mucho en vez de chiku es chiqui o el... Sí, ese chikungunya, dícenlo, pero... No, o sea, la mayoría dice chikungunya, por eso yo dije chikungunya. Chikungunya. Tengo chiquitunga, dijo una persona. Sí. Ya tengo chiquitunga. No, le estaba comentando que... Y hay que aguantar y la risa de la cara. ¿Qué pasa nomás? No, y después, ¿cómo era nuestro ministro que le miró a la señora que dijo que hay que quemar gobierno? Le miró y le dijo, y no se da la señora, parece que estaba preocupada nomás en el servicio de la empresa que quería hacer la quema de goma, de cubierta. Hoy, de hecho, una reunión muy plural, estaban todos hoy. Yo todos intendentes, compañía. Iba a salir del momento ahí. ¿Qué iba a hacer? No, y así en realidad lo que quiero transmitir es que está mal quemar las cubiertas. Ya sale. Ministro, le la palabra, quiere decir algo en ya le pasa, que esta señora ya cualquier cosa dijo. Nuestro fundámbulo. Ahí es lo que iba a ser un funambulismo. Tweety está haciendo un tutorial acá de la pronunciación. A ver. Pero vos sabés que a mí me dijeron esta mañana también así, ya. En vez de ña, terminar con ya. Chikungunya. Chikungunya. Ya, así mismo. Bueno, ya quedamos entonces así de manera oficial. Ya está. Chikungunya. Johnny, ¿quieres decir algo más? Sí, volviendo a la Olimpia, rápidamente el socio dejó sin boletos al sector sur para el partido contra Tacuarí. Sur, ya no hay entrada. Norte, 30.000 guaraníes. Norte visitante, 30.000. Platea, 50.000. Preferencia lateral, 80.000 guaraníes, preferencia central 150.000 guaraníes, campeones del mundo 100.000 para no socios para el partido contra el conjunto de Tacuarí. Y también hay que decir, para el sector preferencia central se pondrán a la venta
100 entradas, las mismas deberán ser compradas solo de manera física en la sede del club, dice la publicación del Olimpia en las redes sociales. El partido el próximo domingo, 20 horas, en el Boque de Para 1, el retorno Olimpia al campeonato local después de la pausa de la academia. ¿Vos transmitiste Nacional ayer? Sí, señor. ¿Puedes quedarte en el circuito, por favor? ¿Puedes quedarte en línea, Johnny? Sí, señor. Por favor, te pido. Hablamos del Mundial de Clubes. Qué cosa rara lo del Flamengo. Hoy juega el Real Madrid. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado, te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 o ingresando a www.solar.com.py. Con Salud Protegida tenés una inmejorable propuesta de salud exclusiva para funcionarios públicos. El plan seguro estatal es una ventajosa combinación de cobertura y precio. Llama al 319-0000. Salud Protegida, estamos conectados con tu realidad. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional, porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya, porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Pantano, Limón y Cuñahuapa, qué calor de locos que hace. Pasa al Tereré, vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega. Pantano, Limón y Cuñahuapa, este verano, pasa al Tereré, pasa el verano con Hierba Mate Indega. 13:21. Aguantame, Johnny, por favor. Lo del Flamengo, increíble. El Al Hilal, ¿verdad? Al Hilal. Al Hilal. Sí. Le ganó el equipo de Arabia Saudita. Ese, a ver, para... Perdón, está don Julio Paredes, perdón. Sí, Julio, ¿cómo te va, Julio? Muy buenas tardes, Bruno, para ti y para tu prestigioso panel. Muchísimas gracias. Presidente de la Mutual de Exjugadores de Cerro Porteño, hay un comunicado que ustedes lanzaron ahora. Julio, si nos podés comentar, por favor. Sí, efectivamente, queríamos hacernos sentir en el sentido de que la comisión directiva tenga en cuenta a los técnicos nacionales, ¿verdad? Que tienen mérito, tienen trayectoria y que tienen el perfil adecuado que nosotros consideramos apto para dirigir a los planteles superiores de nuestro querido club. Si bien no es, lógicamente, nuestra voz, no es ninguna imposición, sino que simplemente hacernos sentir, y que también reconocemos que la comisión directiva puede tener las mejores intenciones de perseguir lo mismo, ¿verdad? Dice una parte del comunicado: confiamos en que la comisión directiva del club más popular de la República tendrá la sapiencia de no cometer errores del pasado con la improvisación de técnicos foráneos que siempre vienen más motivados por lo financiero. Y sí, efectivamente, la historia puede testificar de que esa afirmación es cierta. Últimamente no tuvimos mucho éxito, si bien reconocemos que algunos también tuvieron sus logros, pero en la mayoría de los casos fueron improvisaciones que no resultaron positivos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que velar también por los asociados de nuestro gremio, ¿verdad? Que es natural. Bueno, queda plasmado tu testimonio, Julio. Muchísimas gracias por atendernos. Éxito siempre, muy amable. Igualmente para todos ustedes, un abrazo. Gracias, Julio. Julio Paredes, presidente de la Mutual de Exjugadores de Cerro Porteño.
ATR, llegó la conexión total de personal y conectó a todo el barrio. Personal Flow, liberate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. Y para la migraña, dolor menstrual, la falta de energía y después de la farra tenés siempre a mano Etidol Plus, Etidol 400 y Etidol Plus. Alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad éticos. Repelentes base, protección garantizada. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes base, disponible en presentaciones crema, líquido y aerosol. Tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resisten la transpiración. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. Gentipio caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Sí, Fabio. En otra parte del comunicado dice que el técnico que tiene que venir tiene que tener trayectoria comprobada, logros deportivos, experiencia en dirigir en el club, y dice en el siguiente párrafo: en el plano local podemos citar como ejemplo al profesor Carlos Jarasayer, quien reúne el perfil para tan importante rol. Es el técnico paraguayo con el máximo logro para nuestro fútbol, obteniendo la medalla de plata en las Olimpiadas de Atenas 2004. Bueno, después nos recordar, por favor, la tercera fecha. Sí. Mañana juega la selección paraguaya. Mañana 19:30 horas, ante Uruguay. Bueno, a ver, el campeonato mundial de clubes y sus rarezas, ¿verdad? Pero no es la primera vez. No. Mineiro, Inter de Porto Alegre, River, Palmeiras. ¿Verdad? Usted que tiene mejor memoria. Sí, sumarle Nacional de Medellín. Nacional de Medellín. O sea, lo de ayer es el sexto sudamericano que no llega a la final. Y el mundo por eso dice... Y de los 10 que fueron, bueno, de los últimos 10, 5. 2021. No llegaba a la final. Le deja fuera Palmeiras. Sí, 2021. Sí. Pero le interesa este campeonato a los sudamericanos. Claro que sí. Claro. 2018, ¿cómo un equipo de Arabia Saudita un equipo de Emiratos Porque Árabes. es mejor, porque fue mejor ayer. Sí. No, ya sé, Dani, pero ¿y cómo es mejor? Arriba le eliminó por penales. Ayer futbolísticamente fue mejor. Es que, o sea, el que no vio el partido... Es que se desencajó fácilmente Flamengo, o sea, rápidamente, porque el partido empezó mal para Flamengo, porque rápidamente tuvo un penal en contra. Yo ayer cuando veía los penales dije... Mira lo que es la fuerza de Arabia Saudita. Porque capaz en otro contexto le iban a decir, anda Flamengo, todo el mundo quiere Real Madrid Flamengo. Los saudíes tienen la plata. Así. Hablando de plata, ya que mezclamos las cosas. El emir, este famoso catarí, Alvin, ¿cómo? Sí. Quiere comprar Manchester United ahora. El dueño del PSG quiere comprar Manchester United y le dice a la gente del Manchester: vamos a hacer un nuevo Old Trafford, vamos a hacer los fichajes de erea.com. No, Arabia Saudita está en otra. Inclusive ahora vi que ellos van a ofrecer a... Pero estos son cataríes, Dani. No, ya sé, pero Qatar... Lo de Arabia ahora va a empezar porque ellos compraron ya el club Newcastle y... Qatar es el 5% de lo que puede ser. Sí, claro, el hermano menor de esa península. Ahora vi que Arabia Saudita inclusive se ofrece a construirle los estadios a Egipto y a Grecia. Para hacer juntos el Mundial de 2030. Del 2030, pero no, y este equipo es el que, para aquellos se van a acordar del famoso amistoso Messi contra Cristiano Ronaldo. Y el equipo de Ronaldo y este equipo de Ramón son los dos equipos más fuertes de Arabia Saudita. Entonces, este equipo tiene jugadores buenos. O sea, por ahí, ya que no había demasiado acceso para el partido de ayer Flamengo fue superado y el 3-2 es mentiroso. ¿Le podía marcar más goles? No, debió ganarle por 2 goles. Y hoy juega contra un equipo egipcio. Sí, porque lo que pasa es que los hinchas, le pasó con River, pasó con Mineiro también. Los hinchas Mineiro le pegaron a sus jugadores en el aeropuerto. Sí, porque casi todos llevan con el paquete hasta la final. Claro, o algunos se van para el segundo partido. Claro. Ahora dice que fue viral que llegaban los hinchas de River
y en el aeropuerto de Arabia estaban viendo cómo su equipo perdía por los penales. Algún carioca ahora estará viendo qué hago con el billete para el domingo. Puesto, exactamente. Y lo de Flamengo lo mismo, hasta Vidal pasó un papelón de vuelta a Vidal. Otra vez. El famoso video Real Madrid te vamos a... Y tiene que jugar ahora al tercer puesto, ¿verdad? Pero pasó, yo ni recuerdo el de Inter, que fue peor porque fue con un equipo africano. Ese fue el primero. El Inter primero. Contra el TP Mazembe. El arquero de Mazembe, que se llama Carnero. Sí. Saltarín de cola, dice Johnny, por el arquero Inter. Y después fue lo de Mineiro, el Mineiro de Ronaldinho. Y bueno, y ese los hinchas le pegaron a la puerta a los jugadores. El Casablanca. Claro. Casablanca después fue lo de Nacional de Medellín contra el Kashima, recuerdo. Y después lo más reciente, lo de River, después de Madrid, contra el Al-Hilal. Por penales fue. Claro, y lo que vos recordabas, lo de Palmeiras contra Tigres, por eso Guinea jugó contra Bayern Múnich. ¿Qué paraguayo jugó ahí? ¿Dónde? González jugó ese partido. González jugó contra Bayern la final. Sí, 1-0. Y ahora lo de Flamengo. A veces cuando uno veía algún que otro batacazo, creíamos que River, por ejemplo, se habló de la subestimación para cuando cae. No, aparte de River, lo de River es comprensible porque ellos recién salían del 9 de diciembre para ellos pues fue un partido muy desgastante y se fueron allá y no pudieron cambiar el chip. Pero al ser tan repetitivo, Federico, parece que también puede ser que nosotros tengamos una percepción falsa de nosotros y también una percepción falsa de eso, por eso de este tipo de fútbol. ¿Sabe qué dicen ellos? Con razón usted que fue la Intercontinental, porque ya no llegan deportivamente hablando. Y Ramón Díaz declaró ayer que es injusto, que hay una ventaja deportiva para los representantes antes del partido, de Europa y de Sudamérica que ya juegan desde semifinales. Porque los sudamericanos van para ganar, los europeos para participar, pero los sudamericanos van a full a esperar contra la potencia europea el partido. Jorge López, gusto de saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto por saludarte, un gusto por saludar a la audiencia. Y hablando del Mundial de Clubes, ¿verdad? Tenemos novedades también con Fama, tele, también todos los chistes también, pero hoy hablamos de aire acondicionado con el calor que se viene. Por favor, bueno, contanos, jefe de medios del grupo Inverfin, Fama, Inverfin se unen para presentar la campaña Se Nota, Tiene Fama. ¿Cómo eso es? Así mismo, nosotros estamos con nuestra campaña de aire acondicionado para el tema de mitigar este calor que está fuerte, Bruno. Hace mucho calor, está fuerte estos días el calor y que mejor que mantenerse fresco, ¿verdad? Y nosotros en Inverfin queremos ofrecer a través de nuestra marca Fama, ¿verdad? Aires acondicionados, ¿verdad? Que con muy buenas prestaciones a precios súper especiales. Una de las funciones más interesantes que tiene nuestro aire acondicionado, que son de 12.000, 18.000, 24.000, 36.000 BTU y así sucesivamente. Tiene la función de Turbo Cool, la cual permite que se enfríe más rápido o tiene una temperatura deseada más rápidamente que una función normal. Y también el programado de encendido y apagado automático, ¿verdad? Así para ahorrar energía, ¿verdad? Y no tener tanta sorpresa con el tema de la cuenta de la luz. Y eso acompañado de una garantía de 3 años que solamente Inverfin puede ofrecer. Espectacular. Jorge, yo tengo un problema grave. Vos sabés que el control del aire, a veces pues ya tenés frío. Y es de noche y no encontrar no le pasa a usted, se cae todo lo que hay al lado de tu cama. No, hay un control así medio que brilla. No, y después tenés, ¿verdad que sí? Tener el control de la tele, tener el celular y el control del aire y se te pierde todo. ¿Y del cable también tenés? Sí, se te pierde todo. No hay uno que medio brilla, así como para encontrar directo y... Nuestro control de aire acondicionado tienen el botón de encendido y apagado que tienen como un pequeño brillo en la oscuridad, así que sin problema. Además, como te mencioné, la función de apagado automático, vos programás la hora en la cual vos podés apagar, ¿verdad? Y te mantenés fresco, por decirte, vos te despertás a las 4 o 5 de la mañana, ¿verdad? A las 3 ya apagás ya, para que se mantenga el fresco, ¿verdad? Y tenga esa economía de energía eléctrica primero que nada, y después también con el tema para evitar congestionarte en el caso de que, ¿verdad? De que tenga alguna alergia o algo así, ¿verdad? Está todo programado como para que uno pueda apagarse antes y disfrutar de ese fresco sin mayores sobresaltos con el consumo de energía. Jorge, mucho éxito en esta gran campaña del grupo Inverfin, con esta promoción espectacular. Inverfin y Fama se unen entonces para presentar la campaña Se Nota, Tiene Fama. Gracias, Jorge, muy amable. Muchísimas gracias, Bruno. Un saludo ahí a la audiencia y al panel. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo, muchísimas gracias. Bueno, tanto es el Mundial de Clubes, hoy a las 4 de la tarde fútbol, juega el Real Madrid. Yo no creo que haya sorpresa otra vez que pierdan Real Madrid, porque ahí sí que ya... Al Hilal.
Al Hilal de Al Hilal Egipto. contra Al-Ahly. Bueno, tenemos que cumplir con Ariel, lo tenemos a Johnny que nos va a contar lo de Nacional. Comenzó con Nacional Huancayo la Copa Libertadores. Qué pena, che, la última jugada prácticamente del partido, ¿verdad? Sí, pero increíble la jugada porque llega a sacar el centro de primera el hombre de Huancayo desde la derecha. Nadie puede rechazar hasta que llega al jugador peruano que le pega de primera. También le pega de primera. Pues de primer tiempo. Gran gol para lo que no merecía el partido. No, es que en el primer tiempo tuvieron jugadas más fáciles porque tenían que controlar 3 veces por allí. Y sí, en la última hicieron de primera tanto el que centró como el que anotó. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa su acción analgésica y antiinflamatoria. Te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura, Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pishupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Una nueva cama, una nueva heladera, un nuevo sofá. No solo renueva tus ambientes, te renueva a vos. Creer que es tuyo es el primer paso. Tenerlo al toque es el siguiente. Con Visión al Toque accedes a un préstamo como requisitos mínimos desde la app de Visión, sin necesidad de ir al banco. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3030 y prepárate para disfrutar Visión, más digitales, más humanos. Forteam, la única etiqueta negra con premios internacionales, te premia. Forteam te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortín etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga. 1 giga directo y sin sorteos. Fortín con Tigo Money llenan de internet tu verano. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Continúan las obras de desagüe pluvial en el marco de la construcción de la Costanera Sur. La Policía Municipal de Tránsito trabaja permanente en el desvío correspondiente en la zona de Avenida Colón y Berlín. No olvides pasar por tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón, deliciosamente natural. Es momento de tener tu for ahora con el plan Con Todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llama a Perovicial 021-671-900 y conoce mucho más. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Power Systems. Contáctanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Messi no va a volver al Barça y si lo hace echaremos a Laporta. Un título destacado a nivel internacional. ¿Quién dijo esto? Matías Messi, el hermano de Leo Messi. Para la gente que gusta el fútbol internacional,
Hoy tenemos Manchester United, Leeds United a las 5 de la tarde. Tenemos Copa Libertadores 21 horas, Nacional de Potosí, Nacional de Ecuador, debuta el equipo de profe Almeida, ¿verdad? Sí. Que llegó a ese cupo gracias a ser campeón del ascenso. Mirá vos. Subió y de paso clasificó como el cuarto integrante de Ecuador. Ganaron la Copa de Ecuador. Le ganaron a un equipo que tiene un paraguayo. Jugó la final de la Copa también, de Ecuador. Sí, también. Sí. En Potosí, este es un recinto medio... Seguro que se va a defender Nacional, ¿verdad? Diciendo que... Que seguro se va a defender porque va a jugar contra un equipo en Potosí. Es una pero a la altura. También es un equipo de altura. De Quito, y está un poquito más acostumbrado. Al-Ali. Digo bien, señor Cham. Versus Real Madrid a las 4. Mundial de Clubes. Copa de Alemania. Nuremberg. 14 horas Fortuna Düsseldorf. Bochum. Borussia Dortmund. 16:45. Después tenemos un chorizo de partido de Paulista. Mineirao. No. Le he visto. No, ya está. Tranquilo. Tranquilo. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, en Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Está Johnny, gracias por la paciencia. Lo de Nacional de Paraguay, que perdió ante el Huancayo 2-1. ¿Qué tenés mientras tanto, Fabio, por favor? Sí, por supuesto, para ir repasando también lo que va a ocurrir en la tercera fecha del campeonato. Va a arrancar todo el viernes. Ameliano va a recibir a Resistencia en el Martín Torres, donde va a ser de local desde las 18 horas. También el viernes, Libertad Luqueño, lindo partido, 20-30 horas el encuentro en la Huerta. Recordando que Alexander Barbosa, por su merecida expulsión, recibió 2 partidos de suspensión gracias al VAR. Porque si no fuera por el VAR, iba a recibir solamente una fecha de suspensión. 2 partidos suspendidos Alexander Barbosa en Libertad por su roja directa ante Resistencia. Para el sábado, General Caballero va a recibir en Carendía Nacional desde las 18 horas. Y Cerro Porteño Guaraní, el choque que va a arrancar 20-30 horas en la Nueva Olla. Para el domingo, Guaireña recibe en el Parque de Guairá a Trinidense y Olimpia ante Tacuarú en Para 1 a las 20 horas. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético, antiinflamatorio. Lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Cansado de filtraciones en tanques y piscinas? Utiliza Descal 2C, la mezcla impermeable, y olvídate de las fugas de agua. Para cada problema hay una solución: impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Zika queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tubos Premium. Te invitamos a seguirnos en redes @3leones. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia de León. 3 Leones Fuego. Bruno, información de Wilson González, dice: en estos momentos se lleva a cabo la audiencia entre Olimpia y Agustín Alé por la deuda de $175,000 con el uruguayo. Representa al decano el abogado argentino Ariel Rec. Atención, Twitty. No es vendible esto. Tira por favor el dato. La audiencia Ale Olimpia. Y a nivel internacional varios empiezan a especular que las eliminatorias recién en septiembre. Sí. Sí, vos sabés que es una fuente muy confiable de este muchacho, Gastón Ebdul.
que hizo la cobertura en la Copa del Mundo con Messi cuando le dice que mira vos, para que la gente se ubique nomás. Y él dice que en septiembre... Sí, aparte estuvo ayer en la reunión, ¿verdad? Habrá recogido información. Claro, no es que... La reunión, sí. Sí, se levantó. En septiembre nomás, como... Sí, bien, acá dije, especulamos. Eso hará que en algún momento haya triple o cuádruple fecha. Inclusive para ese septiembre ya se mencionaba que podía arrancar así con todo, ¿verdad? Con unas 3 o 4 fechas, pero... Yo creo que este año va a ser difícil, pero en el siguiente año, ahí entre la Copa América y todo, le van a buscarle la vuelta. 3 y 3. Claro, porque... el famoso no da los tiempos para hacer doble fecha y llegar al Mundial del 26. No da, ¿verdad? Iba a dar si es que arrancaba en marzo, pero al no arrancar en marzo y no hacerlo en junio... Antes, ¿cómo hacíamos con el tema? Porque las eliminatorias generalmente arrancaban en el octubre, año del Mundial, pues. Claro. No, pero era el año del Mundial. El Mundial terminaba en junio y arrancaba en octubre de 2022, por ejemplo. ¿Te acordás? No, al año siguiente. Al año siguiente, marzo. Año siguiente, marzo. Ponele, Federico, 2010. Bueno, ¿y cómo entonces se lleva? No era marzo. ¿Cómo que no? La Tata Martina arranca en octubre. Normalmente octubre. Octubre 2020. Sí. Era octubre, noviembre. Sí. Octubre 2007 llegó. Sí. Pero ya tenemos una muestra de lo que pasó con la pandemia. Ya tenemos una muestra de lo que pasó con la pandemia porque te acuerdas que se postergaba y se llegó a buscar la manera o el formato para poder compensar las fechas perdidas con triple fecha. Claro, y después los técnicos dijeron que era inhumano jugar 3 fechas. Sí, claro, pero ahora con esto de haber pateado hacia adelante, se va a tener que jugar indefectiblemente triple fecha. Porque es simple. Vos necesitas, al mantener el formato, vos necesitas 18 fechas. Vos necesitas 9 fechas FIFA. Y no tenés 9 fechas FIFA arrancando de septiembre. Entonces en algún momento van a tener que meter... Acuérdense que en las eliminatorias pasadas, no solamente por la pandemia en su inicio, hubo una fecha que, ¿se acuerdan que lo de la Premier no iban a ceder? Y no hubo luego fecha. Y allí se tuvo que ver entonces el tema de la triple fecha. El famoso Brasil-Argentina en San que Pablo. Lo único que viajaron fueron los argentinos. Y los brasileños no, y ahí se había generado. Hablando de eso, Dibu Martínez entre los 3 candidatos a The Best, junto a Courtois y Bono. Sí, y el otro, que no todo lo que aparenta es, Alfaro le va a demandar a Ecuador por una deuda de $4 millones. Hijo. El técnico Gustavo Alfaro. Imagínate que uno decía, mira que bien está. ¿4 que le pagó alguna vez o habrá algún premio establecido para ir al Mundial? Para ir al Mundial, pero $4 millones, ¿eh? Y habían cerrado el contrato, o sea, no es ni siquiera que reclama alguna rescisión u otra cosa. Bueno, a ver, Johnny. Señor. Lo de Nacional. Primero, muchas bajas de Nacional, o sea, jugadores que ya no están de la temporada pasada. Porque vos veías, por ejemplo, a los juveniles no lo conocían mucho, que son algunos de los que estaban el año pasado, pero como recambio, ¿verdad? Los carrileros. Ayer apareció el chico Román, por ejemplo, no hizo un mal partido. Lateral izquierdo, tiene buena pegada. Peta Román encajó bien. Román es un chico de la categoría, de la cuna liberteña, de cantera liberteña. Jugó un tiempito en Cerro, fue al Alto Cide, allí jugó 3-4 muy buenos campeonatos con el equipo de Alto Cide de Mar del Plata, retorna al país y ayer hizo un partido realmente por Nacional. Me van a decir, bueno, pero no pudo cerrar en las 2 pelotas donde el equipo peruano llega al primero y también al segundo, pero tenés que estar en la altura, tenés que marcar a esos extremos rapidísimos del equipo peruano. Y hay que recordar que el gol de visitante no modifica mucho lo que va a pasar. O sea, la diferencia se mantiene igual. Ganando 1-0 Nacional, aquí no significa que ya pasa, sino que va a forzar la tanda de penales. Partido que va a ser el martes 14 de febrero, 21 horas, Defensores del Chaco. Sí, Nacional solamente lo tuvo en campo de juego a Jordan Santa Cruz, a Claudio Núñez, de lo que fue el equipo del año pasado, y Matías Martínez. Después renovó totalmente el técnico Pedro Saravia, empezando con el arquero Héctor Espínola, el lateral por la zona derecha fue Claudio Núñez, él se mantuvo, de hecho fue el capitán. Rolón con Báez, Carlos Rolón, el ex Olimpia Cerro, con Báez, que venía jugando en el exterior, jugó también en Santaní, y lateral izquierdo Román,
Después del medio campo apareció Juan Alfaro, un argentino que jugó un interesante partido, principalmente en el segundo tiempo. Orsusa, que retornó con todo, mucha inactividad en el año 2022, pero ayer jugó, parecía que te llevaba fácilmente 50 partidos en el año 2023. Edgardo Orsusa, Jordan Santa Cruz lo acompañó, Matías Martínez, y adelante la presencia de Feliciano Brizuela, el Peta, jugando como extremo por la zona derecha, Matías Martínez por el sector izquierdo, y como centro delantero Cristian Ocampo. Buen partido Nacional, cuidó el resultado, en el 1-1 parecía que era el mejor resultado que podría uno traer de Huancayo, pero la pierna del sector izquierdo no pudo responder, y llegó el centro gol del equipo peruano, pero me parece que Saravia puede estar muy tranquilo. Un partido correcto realizó ayer Nacional en su visita a Perú. Gracias, Johnny, muy gentil, muy amable. Hasta cada momento, señor. Adiós. Con la promo Flechados por el Cacique, este 12 de febrero sorteamos estadías para 2 parejas en Satori Zen Club para pasar el día de San Valentín. Incluye traslado en limusina, desayuno romántico, cena, champán, masaje. Con cada 30.000 guaraníes de compra en el Cacique ya tenés tu cupón en Luque y Aregua. El Cacique sí te conviene muy pronto en la ciudad de Itagua. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro, para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizzas siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxidominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más en este verano. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Síguenos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Ya al oyente, cierto, tiene razón. Hoy el clásico Olympique de Marsella PSG por la Copa de Francia. Hoy se juegan varios partidos de la Copa de Francia. A ver el horario, 17:10, Marsella PSG. Neymar y Messi se disputarán el número 10. Sí, porque en esa liga se utiliza del 1 al 11 las numeraciones. Nada más, exactamente. ¿Y quién va a usar la 10? Y a Messi le tiene que dar. ¿Qué le van a dar a Neymar? Si Messi salió campeón del mundo, amigo. Y es el jugador más importante que tiene el PSG. ¿O no? Y sí, por lo que logró, sí. ¿El jugador más importante del PSG? No, por lo que logró, ¿Que sí, Mbappé me va a decir? Claro. No, Messi ahora mismo. Ahora Messi. Mañana no sé. Mbappé volvió con todo y después le fue todo mal. Y nuestro amigo que erró el gol decisivo ahora... Colomani hizo 7 goles en 8 partidos. Se le abrió el arco. Igual que Julián Álvarez. Julián Álvarez también. Julián Álvarez, ¿verdad? Julián Álvarez no hizo ni un gol. No, que Julián Álvarez, el Toro. Lautaro. Lautaro no hizo ni un gol en el y ahora golazo todos los domingos. Lautaro Martín. Con el Inter, sí. El gol para el clásico. Para el clásico también, sí. Sí, contra el Milan 1-0, Sí, pero el momento era allá. Con respecto al Sudamericano Sub-20, sí. Mañana jugamos ante Uruguay, el primer partido mañana.
es el que van a jugar Ecuador-Venezuela, 17 horas. Ayer le escuchaba a Dani justamente hablar de las alternativas y ahí necesitamos... Fíjate que si por allí gana Ecuador, sí, que para mí es más equipo que Venezuela, Paraguay está perdiendo contra Uruguay, llega con chances propias para clasificar al Mundial. Uruguay-Paraguay 19-30 horas y Colombia-Brasil desde las 22 horas. Y con un solo punto Paraguay se ubica en la cuarta ubicación por diferencia de goles por sobre Venezuela y está clasificando hoy por hoy al Mundial de Indonesia. Cuando estaban de vacaciones Ariel y Fabio pasaban audios de los oyentes y redonditos cayeron con el gemido, dice un oyente. Sí, es verdad, caímos. Sí. ¿Qué pasó con eso? Lo peor de todo es que yo quería sacar inmediatamente desactivar y parece que me confundí todo y terminé. Se fue más de la cuenta. El sonido se extendió más de la cuenta, sí. ¿Qué es eso? Sí. No sabes que muchos... Menos mal que hablaste, pues yo corté porque vos hablaste. Mucho, si no iba, pero salió al aire. ¿El asunto, pues? Sí, salió. ¿De dónde se? No, echan a la radio, Quique. Horario de protección al menor. Corre camino. No, corre. Atajalo, por favor. Perdón. No, ya te queda en la historia del periodismo. No, en serio. ¿Y qué querés? Yo ponía, ¿verdad? Mi buena fe. ¿Pero cómo fue? No, habilitamos como... Pero amigo, nunca me pasó eso. Y no digas nunca. No, ya sé. Siempre, claro que me puede tocar, pero... Y bueno, ¿y qué querés? Me caí elegido ese día y yo... ¿Cómo? ¿Cuánto que llevamos acá? No sé, pero yo iba activando los mensajes que llegaban hasta que apareció esto. No, lo que pasa es que un día antes... Pero era más gemido a medida que pasaba, porque Fabio dice que... No podía sacar, se me trabó. Largo y vos pasabas... No, y quería activar otro, no sé, darle a Edgar hoy o a Quique, creo que estaba, pero no podía salir. Sección al menor. Corre camino. Bueno, ya, uy. Atajalo, por favor. Perdón. Te gusta la macanada. Te voy a explicar algo, Bruno. Lo que pasa es que Ariel entró en confianza porque cuando te fuiste de vacaciones, el primer día ya dijo que entren a hablar audio, WhatsApp de los amigos cerristas, porque a Olimpia se le dio demasiado tiempo a los cerristas y en esa onda expansiva. Está muy bien. Él estaba en soldado atento. Cuando yo salgo de vacaciones, cuídenme acá al rancho, muchachos. No, pero yo le digo algo. No todo cerro, hermano. Todo cerro. Confió en su pueblo. Que manden audio de... No confió en su pueblo y el pueblo le defraudó. O sea, algunos, ¿verdad? ¿Verdad, Ariel? No, a lo mejor un doble agente, ¿verdad? Sí. No, como que doble agente. Cuando llegas a una estación de servicio, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicio Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061 504 524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Andá dirigí vos a Cerro Porteño, dice un amigo del WhatsApp. ¿Para qué veo que me querés meter en dolor de cabeza? Ni Cerro ni Olimpia. A Bruno se le respeta, dice un amigo del WhatsApp. Yo no sé. No creo que sea así, porque a Ariel le van a... Ariel está loco de Cerro. Y los perros le mandaron el audio. Una consulta para Johnny: si yo compro entradas de Tiquetea y compro 3, por ejemplo, el código que me pasan al pagar, ¿tengo que pasar a los demás o podemos entrar todos juntos a través de un celular nomás? Dice. Johnny va a tomar nota de la pregunta. Los códigos QR son diferentes. Un solo celular, pero con distintos códigos QR. Bueno, habla el chico Technology de Wilson. Claro, así se hizo, claro, vos tenés experiencia. Bien. Pero acá envía un audio WhatsApp de 4 segundos. Este es peligrosísimo. Yo te puedo asegurar que vas a caer. Verán vos, si no vayan a hacer mal. No, te digo. Vos te das cuenta como que buscas... Verán vos, tirán vos este. ¿Atendés qué?
Ponemos. ¿No poner al aire? Nico cayó también el domingo. Nico cayó ya el domingo. Y no sale para aire. ¿Será que? No, y ponerme al aire hoy. Bueno, no, entonces no hay ninguna trampa. Qué suerte. Ponemos este de Bramo. Anda en tu madre, vale. Ariel de Cerrita. Dice acá, con varias. Qué bárbaro. Vergüenza batida. No. Bueno, Obi para allá. Se degeneró todo. Nico. Lo mismo. Espera, levantame porque ese ya es Nico, pico. Vergüenza batida. No. Se degeneró todo.